Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a otro episodio en Espiral Podcast. Hoy tengo a un deportista que es muy conocido aquí en el norte del estado de Sinaloa, con una gran trayectoria dentro de uno de los deportes más queridos por los sinaloenses y por los mexicanos, que es el boxeo. Es una persona que desde muy niño empezó en el mundo del box tirando guantes y que estuvo en unas Olimpiadas en Barcelona. Nos representó a todo México y es el primer representante sinaloense en el box amateur en unas Olimpiadas. Él es Edgar el Dandy Ruiz. Edgar, bienvenido a un Espiral Podcast. Qué bueno que estás aquí. Por fin se me hizo entrevistarte. Sí, yo que hemos Habíamos estado. estado ahí platicando y por una Sí, cosa o por otra no se daba, hasta por cuestiones de salud no se daba de mi así parte, pero es, afortunadamente ya estás aquí. así es. Bienvenido. Muchas gracias, Giuseppe. Gracias, Bienvenido. muchas gracias, gracias por tu espacio. Y pues aquí estamos para echarle platicada, ¿no? De lo Perfecto. que quieras preguntar y lo que quiera la gente, pues saber. Estamos muy agradecidos también contigo, estoy muy agradecido por darme la oportunidad Ujú. de esta entrevista. Pues Edgar, mira, yo soy el más emocionado porque yo te conozco Eh, desde hace muchísimos años. Tú sabes sí, que soy amigo de primos tuyos a los que quiero y estimo mucho. claro. Y pues para mí va a ser un honor poderte entrevistar. Ya lo había platicado con tus primos. Ujú, Gracias a ellos hizo posible esa entrevista. sí, Y estas entrevistas siempre las empiezo en un orden cronológico, empezando desde que son jóvenes, ujú, niños o adultos. En tu caso, tú empezaste pues desde muy jovencito en el mundo del deporte ujú, y estuviste pues ya de manera amateur, vamos a decir, pero en eventos internacionales siendo prácticamente un niño. exacto. Te quiero preguntar primero. ¿Cómo empiezas en el mundo del deporte? ¿Empezaste directamente en el box o empezaste con algún otro deporte? Tú eres del Ejido Mochis, Sí, soy de elegido aquí Mochis. a 5 minutos de Mochis, o sea, Sí, prácticamente ya está en Mochis. orgullosamente, elegido Ajá. Mochis, pues en los ochentas por allá, pues estaba bien lejos, elegido Mochis. Todavía se veía lejos, ahorita ya no, No, está pegado a la ya está ciudad. pegado. Ajá. Mira, yo empecé jugando pues fútbol, pero siempre desde muy niño me llamaba mucho la atención los deportes de contacto, sobre Ujú. todo el karate, el El taekwondo. taekwondo. Practiqué taekwondo cuando estuve en la secundaria, los Ujú. 3 años que estuve en la secundaria estuve practicando taekwondo. Más chico estuve yendo a, creo que Chitokai, algo así, Ok. a Que es un arte marcial. un arte marcial con el Ajá. profesor Manuel Cepeda, que es muy amigo mío, Ok. que estaba por la Plaza Centro, frente del Morroco, Oh, sí, sí. pero hace muchísimos años. Ujú. Ahí iba, fui nada más unos días, un mes tal vez, fui que me pagó mi tía Lorena, que en paz descanse, me Ujú. pagó una mensualidad y ya no pude ir, que era un niño. Ujú. Tenía, yo creo que no llegaba ni a 12 años y me venía en camión de allá del Ejido Mochis y estuve ahí practicando. Después tuve la oportunidad, pero siempre jugué fútbol, Ujú. siempre jugamos fútbol. Y no era tan malo, siempre fui un chavito coordinado, pues, Ok. en los deportes. Tenías facilidad pues para Sí, moverte, no para... para todos, el béisbol nunca se me dio. Ok, ¿y eso qué es el deporte que más practicamos aquí en el Sí, norte? pero yo me gustaba el fútbol, Ok, ¿sabes? Me gustaba y era regularcito ahí, participé ajá, en algunos torneos de los barrios, torneos locales, ujú, siempre pues con equipos de Ejido Mochis o equipos también de aquí de la ciudad, ujú, de niño. Y cuando ya entró a la secundaria, mi tía, la mamá de mis primos, ujú. tía Chavita, que trabajaba en aquel tiempo en el El seguro, seguro social. sí me inscribió en el seguro, les daban, tenían un profesor de taekwondo Ujú. para los hijos de los trabajadores Aquí en la del asegurada. seguro social. Esas clases las daban en el sindicato del seguro social, ahí Ah, a pues un a lado. 2 cuadras a un Sí, lado. ahí las daban. Entonces mi tía me metió como si fuera su hijo, Ujú, que siempre me ha querido como su hijo y yo ujú, como mi mamá. Y ahí estuve los 3 años que estuve en la secundaria, estaba ahí. Fíjate cómo era mi vida. Mi mamá me levantaba a las 5 de la mañana porque yo venía a la CENTE. ujú. Nos veníamos como en el camión como de las 5:30, 6 de la mañana y ya me venía pues con mi maleta lista, ¿no? Para irme de ahí al taekwondo. No de ahí porque mi mamá vendía en la tiendita del Instituto Windsor, no sé si te acuerdas. Sí, también está Y dos cuadras ahí es que de... estoy haciendo ya varios comerciales. Ya no existe, pero está ahí a 2 cuadras Sí, también de la sí, gente. de una escuela de mujeres. Ajá, Entonces, yo iba en las tardes y le ayudaba a mi mamá saliendo de la secundaria, me iba para allá con ujú. ella. Y salía terminaban las clases a las 6 de la tarde y de ahí me iba al taekwondo, Al sindicato, que son al otras 3 cuadras sindicato, hacia el sur de la ciudad. ahí cerquita, Cerquita, cerquita de la, ajá. de la secundaria. Pasando el parque de la IMA. Exacto.
y me venía en el primer camión de Ome Ujú. y me iba en el último camión de Ome para la Como a casa las las 7, 8 de la noche. Ajá, Y sí. a veces me pasaba y me iba en el de la higuera. Ajá. Que así fue todos los 3 años de la secundaria. Entonces, 3 años estuviste practicando taekwondo. Sí, 3 años estuve. Y estando practicando taekwondo, ¿te tocó participar en algún evento? Sí, en algunos Torneos. torneitos, sí, torneos locales. Ujú, Nunca salí de la ciudad en el ujú. taekwondo. Siempre quise, pues, salir. Recuerdo, fíjate, que un chavalo nos preguntaba al profe que si qué sueños teníamos, y uno de los muchachos dice: "Ay, me gustaría ser seleccionado nacional", de qué lo que sea, pero seleccionado nacional. Órale, órale. El chaval era más grande que yo, ¿no? Ajá, Y después se me cumplió a mí. Entonces, pues, pasan la secundaria, pero yo ya practicaba un poco de box también. ok. Tengo un primo que es un poco mayor que yo, Ujú, que él ya estaba en la prepa, en la preparatoria Mochis, ujú, y lo entrenaba el profesor Cocho Montiel. ok. Entonces, mi primo, en las tardes, cuando no iba a taekwondo, él me enseñaba box. Ah, órale, con él te pones a Sí, practicar. él se practicaba conmigo. Al revés. Él te agarraba de Y sparring. sí, pero pues algo se me tenía que pegar, Sí, ¿no? claro, claro. Entonces, los principios básicos realmente fueron con él. Ok. Cuando yo llego a la preparatoria, que fue donde ya inicié con todo, Ujú. ¿En qué eh, prepa estuviste? estuve en la prepa Mochis, Ok. y ahí, en cuanto llegué, pues ya iba con las miras de entrar a box, porque Ujú, me encantaba también, ¿no? Todos los deportes de contacto siempre me gustaron. Y entonces, pues ya rápido empecé a entrenar con Cochul, y recuerdo que cuando me dijo: "Ah, mira, vas a poner tu guardia así", sí, pum, la pongo. Este se llama, ya no sé, pum, en la derecha, está, derecho, pum. ¿Te sabes todo? Me dice. traía los fundamentos Sí, ya porque tenía los practicabas. principios básicos, sí. Ajá. Todos me dicen: "Escucha, Javi, me sorprendes, ¿sabes algo?". "¿Quién te enseñó?". "Pues mi primo", le digo. "Ah, Ujú, te estás enseñando muy bien". Y así fue que empecé ahí. Cuando yo ya entro, pues ya sabía un poco. ujú. Y rápido, rápido, como a los 2 meses ya estaba peleando. Qué rápido. Sí, muy rápido, muy Y es rápido. que a ti te tocó la etapa donde había mucho box amateur en Mochis. Pero mucho. Aquí en este podcast, ahí en esa silla estuvo también don Manuel Cochul Montiel y Ujú. platicábamos aquí que a El él le profesor. tocó, tu profesor y mentor, a él le tocó la etapa dorada del box amateur que, Ujú. que se practicaba en toda la región, no nomás en Mochis, y que lo organizaba el periódico más importante del estado, que era el Sí, periódico exacto. del Debate. Sí, sí, Entonces me imagino que por ahí los empezaste. torneos, los barrios, sí, eran los periódicos los que Ujú, patrocinaban el Debate, el ujú, Noroeste. No recuerdo si uno que se llamaba La Opinión, pero más que nada eran los periódicos los que patrocinaban los torneitos locales. sí. De ahí empecé con Don Cochul, siempre lo comenta, cuando yo llego al gimnasio, siempre comenta el profe, cuando el día que llegué al gimnasio nunca se le olvida, creo que lo comentó también cuando estuvo contigo aquí, Ok. lo recordó. No, pues fue rápido, realmente fue muy rápido mi ascenso en el Ujú. boxeo amateur, pero rápido. ¿Cuántas peleas hiciste aquí localmente en los torneos de los barrios? Tal vez haría como unas 20, Ok. 25 peleitas, no hice Ujú, muchas, pero fueron como 2 años que estuve peleando aquí. ujú, Recuerdo yo bien, muy bien, que inicié en 1988. ok, Tenía como 15 años a ujú, empezar a practicar box ya en los torneos. ujú, Y recuerdo que estaba viendo los Juegos Olímpicos de Seúl ujú, en en casa de una de mis tías, de mi tía Lorena. Y recuerdo muy bien cuando Mario González gana la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl. Qué emoción tan grande sentimos todos, qué orgullo, ese hombre estaba llorando. Y todavía lo recuerdo y me dan ganas de llorar. ok. Y fíjate, en 1988 y en 1990 yo estaba durmiendo con Mario González en el mismo cuarto, en su Órale, habitación, en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, ya como seleccionado nacional, ok, preseleccionado nacional, ok. para unos O torneos y sea todo que eso. la figura que habías visto Ujú. en la televisión ganando una medalla en unos Sí. Juegos Olímpicos, ya la tenías a la mano, ya estabas prácticamente, durmiendo con un campeón. Sí, cuando yo lo veo, digo: qué bonito se debe sentir, quisiera participar en unos Juegos Olímpicos". Ujú. Mira, me llegó tan Ahí te fuerte esa, nació sí, la me llegó inquietud. bastante, bastante, Ajá. bastante. Y, pues Pero Edgar, a ver, tú estabas peleando aquí en Mochis en un torneo local. sí. Obviamente, para que tú te hubieras ido a ese centro de alto Ujú. rendimiento, debiste haber pasado por un proceso. Claro.
Primero fueron esas 20 peleas. ¿Y Mm. te fuiste o fue antes de terminar con No, pues porque tienen que visorar, gente, tienen que ver. Exactamente, sí, pero quiero que me cuentes esa parte para no Claro. perdernos en la línea del tiempo. Sí, bueno, en 1990 fuimos ya tenía algunas peleitas, Ujú. hubo un torneo estudiantil, es como como la universidad que es ahora. Entonces fuimos a un torneo nacional estudiantil de las universidades a la ciudad de Chihuahua. Ok. Fuimos con Cochul y fuimos puros de la universidad. Ujú. Iban los de Culiacán, de Mazatlán. No hubo un selectivo, sino que sacamos, cada quien llevó sus muchachos y nos fuimos y allá se hizo las eliminatorias. Allá fue todo. Allá y todo, ¿no? Llega en el bar, en el tren nos fuimos. Ok. Pues sí, a Chihuahua, por aquí por el Chepe. En el tren nos fuimos, hombre. No sé si tú te acuerdas del Goli. Sí, sí, claro, claro. Iba el Goli, iban los cuates Sarabia, no sé si te acuerdas. De Los ellos. cuates Sarabia eran de la Jaramillo, que eran muy inquietos. Ok. ¿no? Y es una característica para el boxeo, ¿no? Ser Sí, inquieto. eran cholos. No, yo siempre Ajá. fui tranquilo, ¿no? Más Ajá. tranquilo. Pues Cochul me puso, como me dicen, ¿no? Ajá. Cochul me puso el dandy. Yo era un poquito diferente. A ver, antes de que pasemos a eso, Edgar, tú tienes un sobrenombre que Mm. representa una característica de un hombre impecable, ¿no? Ajá, El dandy. sí. A ver, explícanos por qué te puso don Manuel el sobrenombre del dandy. Pues mira, ¿Y en qué momento te la puso, eh? me hagan de sacar el audio que tengo aquí que me mandó. Órale, órale, pero explícalo, a ver. Hace poco, Cochul y yo siempre estamos en contacto, Ajá. todos los días nos hablamos. Me dice, me acuerdo, te puse el dandy, no me equivoqué. Me dice, "Dije, te quedó". Pues cuando estábamos en la prepa, pues no Ujú. estaba tan golpeado, ¿no? Tenía pelo. Ajá. Y pues era un poco ahí popular. Ok, Pues, eras carita, pues como le decíamos antes. pues yo creo, ¿no? En aquel Ajá. tiempo. Pues tenía mi carisma, ¿no? Ujú. Tenía un carisma ahí más o menos especial. Y pues me gustaba vestir más o menos de Cochul, siempre me decía, eres un dandy, Sí, eres un dandy, mijo, me decía. por eso te digo la característica, porque el dandy Sí. habla de un hombre impecable, pues un Entonces, hombre de pues, buen vestir, de claro. buen porte. Cuando ya empiezo a pelear como boxeador profesional, él me puso así el dandy y le digo, "Cochul, ya no me digas así, pues tú me gusta". Y ya después me decían los periodistas, pues mejor que te digamos así, no que te digamos el caballo, el chango, pues te Que es queda lo más bien. común, ¿no? Los Sí. sobrenombres de ese tipo. No, pues está bien, pues ahí quedó. Ajá. Sí. Y regresándonos al tiempo del torneo en De Chihuahua, Chihuahua. Ajá. pues quedé campeón, ¿no? Quedamos campeones nacionales, el Goli precisamente, y yo quedamos campeones Ujú. nacionales de los de aquí de Ome. Ok. Y no sé si fuimos los únicos campeones de Sinaloa, no recuerdo la verdad. Y pues bueno, ya estábamos ahí en la mira, nos empiezan a ¿Qué ver. peso eras en ese entonces, Era peso Edgar? welter, eran Bueno, 67 kilos ok. peso welter Sí en aquel sí tiempo. estaba robustito entonces, o sea, Siempre he sido grande, grande. Ajá. sí, casi de mi tamaño, Ujú. desde que tenía como 14, 15 años. Ya tenías la talla que tienes Sí, ahorita. y ya me rasuraba, todo, siempre fui velludo, Ok. parecía que tenía más edad, Ajá, te mirabas mayor. aparentaba más edad. Ujú. Incluso yo participaba en los torneos nacionales juveniles Ujú. y me protestaban Por tu aspecto. por mi aspecto. Ok. Y pues como había fuerte, yo creo que era un chavillo con mucha fortaleza física, Ajá. pues de volada me protestaban, ganaba muchas peleas por nocaut. Ok, o sea, tenías mucha fuerza en los puños. Sí, en el box Ajá. amateur era muy extraño ver tantos knockouts, Noqueador. pero knockouts, ¡pum!, que caían feos, pues. Ujú. Fulminantes Sí, prácticamente. entonces se veía muy extraño. Ajá. Y pues No te creía en la edad. No, pero en aquel tiempo nomás con que presentaras el acta de nacimiento, Pues sí, ya con no, ya eso. pierde. Sí, ya no, pues ahí está mi acta. Ajá. Ah, pues está bien. Entonces, precisamente después de ese torneo, a los meses, como 2 meses, ya me convocan para ir al Campeonato Nacional Juvenil Ujú. representando Sinaloa. No, yo nunca fui campeón estatal. No pasaste por un selectivo, pues. No, Nada más con ese torneo de Chihuahua te vieron y te sí. jalaron para Me México. vio el profesor Marcos Hernández, que es el que más, o es el entrenador de más influencia en el estado con la federación. Ok. Entonces a él le hablaron que ya estaba el torneo, iba a hacer el torneo nacional juvenil Ujú. en Morelia en 1990. Ujú. Yo tenía 17 años Ok. y pues el torneo el juvenil era hasta de los 18, pues ahí. 18 antes de cumplir 19, o sea, dentro de los 18 Ujú. podías participar en el torneo nacional juvenil. Y es que también a esa edad normalmente es hasta donde llega el deporte amateur, ¿no? Más o menos
Pues no, ahorita no tiene No tiene una edad límite porque regularmente son juveniles los que están Mira, en el hotel. me he desconectado realmente del deporte después de En la unos años. actualidad, ajá. Sí, estoy totalmente desconectado, pues laboro en otras cosas. Ajá. Pero Y cuando tú estabas, regularmente sí eran jóvenes, ¿no? Eran adolescentes los que estaban en el sí, box amateur, sí, porque sí, los que han estado ahí, aquí que he entrevistado, me han hablado de que a los 18, 19 ya estaban debutando en el boxeo profesional. exacto. Ajá. Sí, y mira, bueno, déjame terminar con la historia y Adelante. vamos a llegar a ese punto. Sí, sí, sí. Entonces, pues ya participo en el campeonato, nos vamos a Morelia. Recuerdo muy bien que nos fuimos en el carro. Te voy a platicar, esa fue una odisea. Ok. Le digo, me dice Cochul, mira, te están convocando, te está hablando el profesor Marcos para que vayan al campeonato nacional juvenil. Tú y el gol, y me dice, Ajá. pero en ese tiempo el gol, como era cholo, le pegaron una bajazo en una mano y no pudo ir. Oh, José Ángel Vega se llama el ajá. gol. En paz En descanse el paz gol. descanse, sí, Ujú, buen amigo y buen peleador. ujú, Bueno, entonces, pues yo fui, pero tenía que irme de aquí a Mazatlán. ujú, Y ahí en Mazatlán nos íbamos a concentrar el equipo y de ahí nos íbamos a ir en el carro del profesor, ujú. del entrenador. Y así fue, así fue. Entonces le dije, comenté a mi papá y me dice, ay, cabrón, pues si no tengo dinero, dice, pero mira, vamos a hacer una cosa. El dueño de las escuelas donde trabajaba mi mamá es hermano de mi papá Ok. y él vivía en Culiacán, allá Ujú, inició esa escuela. Vas a irte directo, dice, te voy a hacer una carta. Escrito, vas a irte con tu tío Goyo, te vas a dejar en Culiacán, ujú. porque hasta ahí nomás te va a durar el pasaje. Bueno, Hasta ahí hay. y le vas a llevar esta carta. Ajá. Y ahí digo con mi tío, le digo, tío, ¿qué onda? ¿Qué pasó, hijo? Pásale. No, pues voy a un torneo. Resulta que era boxeador, sí. Pues cómo no, me acuerdo que me dio mucho dinero, no me acuerdo cuánto, pero era mucho dinero para Ujú. mí. Que hasta me compré unos tenis y un 501. Ok. Allá Entonces sí era mucho dinero. y unos LA Gear me compré. Ajá, sí, estaban de moda los LA en los 90s. Allá en Morelia, en la Fayuca. Y pues ya entramos al torneo y pues volteé campeón también. Ujú. Gané las tres peleitas o Ahí en cuatro. Morelia. En Morelia, sí. Tres combates tuviste y los tres Sí, los ganaste. sí, sí. Ajá. La segunda pelea, ay, cómo me hizo sufrir. ¿Contra quién Peleé peleaste? con un chavo de Yucatán. Ajá. Estaba bien cabezón, pero ¿y cómo aguantaba también? Y no era chaparrito Sí, porque sí. chaparrón, Ah, ok. y viene el trone, y viene, y Ajá. ahí viene, y ahí viene. Hombre, ya estaba bien cansado, pero bien cansado el tercer round. Y me dice un compadre que iba conmigo también, mi compadre Lalo Flores, y él se fue conmigo desde aquí, porque él me Ok. decía, él había estado en el Comité Olímpico, me dice, Ajá. no, no te pierdas la oportunidad de ir, me dice, yo voy Ujú. contigo. Porque me decía, papá, pues, ¿y cómo te vas a ir solo? Solo, sí, pues es que a esa edad, imagínate soltar a un menor de edad para que se vaya a una ciudad del interior del país sin Ujú, conocer nada. O sea, exacto. tú como papá, es difícil una Eh, decisión. y ya pues mi compadre Lalo me dijo, Ujú. habló con mi papá y con mi mamá, me dijo, no, yo voy con él. También era boxeador, él era Ok. boxeador ya profesional. Ajá. Y haz de cuenta que él me llevó. Ujú. Fuimos y recuerdo que mi compadre Lalo me dijo en la esquina del tercer round, compadre, ya no aguanto, le voy a, ya no lo voy a hacer. ¿Cómo que no? Y dice, vámonos para arriba en el tercer round. Y saqué la pelea y gané por decisión por Ok. puntos. Y ya en la final y gané también por nocaut. Gané la primera y la tercera pelea por Por nocaut. acá, ok. Y la segunda sí se fue por puntos. Ajá. Entonces ya me convocan en el Centro Deportivo Olímpico para ir al Campeonato Mundial Juvenil, Ok. para formar la selección nacional. Ujú. Ese campeonato fue en Lima, en Perú, Ujú. en 1990. Ok. Entonces, pues ya me voy, platiqué con Cochul y con todo. Y fíjate bien las palabras que me dijo Cochul. Ajá. Las tengo tan presentes y nunca se me van a olvidar y siempre se las comento. Ajá. Y cuando tengo la oportunidad de decirlo, pues lo digo, ¿no? Me dice, porque Cochul pues ya quería que debutara como boxeador profesional. Y me dice, es que te van a golpear mucho, es muy duro estar allá. Le hace, digo, yo quiero vivir la experiencia, porque Ujú. acuérdense que quisiera participar en los Juegos Olímpicos. Cochuli y yo lo habíamos comentado, de que, porque en algunos torneos aquí le decía, yo quiero pelear con los mejores, con los mejorcitos. Espérate, me decían, tú vas a llegar más lejos, me decía siempre Cochul. Ujú. Vas a llegar, posiblemente llegas hasta unos Juegos Olímpicos. Y sí, entonces la visión que tenía el señor, ¿no? Ajá. Pero sí me dijo, Te van a golpear mucho. y otra, no vas a recibir apoyo de ninguna parte.
Ok. Lo más importante que nunca se me olvidó y que no fue cierto fue eso. Ten en cuenta esto, me dijo, nadie te va a ayudar. No vas a recibir apoyo de nadie. No le hace, yo me voy a ir. Y mi familia me juntó el boleto de avión, para el Ok. boleto de avión y todo. Y me fuimos y nos despedimos del presidente de la asociación a Culiacán, porque tenía que salir de Culiacán. Ujú. Él me dio una carta para dirigir a la federación, pero no me dio ni para el boleto ni para nada. Como lo había vaticinado Así, don Manuel. sí. Entonces, pues ahí vamos. Ya Ajá. llego. A la aventura. Sí, pero pues yo de Pero con la chavillo, ilusión, pues, de que era el sí. camino para llegar a Juegos Olímpicos. Y yo ya había estado en la Ciudad de México otras ocasiones. Ujú. Y me iba de vacaciones con mi abuela para Ujú. allá y me quedaba todo. Ya más o menos me la sabía. Ya no Hijo. le tenías miedo. No, no, a la tanta Ujú. gente, a todo eso, no. Entonces, ya estando ahí, pues el torneo fue como, de cuenta que nosotros llegamos como en mayo y el torneo era como, el campeonato era como en 2 meses. Ujú. Y O sea, antes, estuviste concentrado todo ese periodo de tiempo. sí, sí. Ajá. Y antes de ese torneo fuimos a otro torneo de preparación, que ese ya era un Panamericano, primer torneo panamericano de box que hubo. Ujú. En 1900 fue en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Ok. Ese era un torneo abierto, Ujú. o sea, sin límite de edad. Y quedé campeón, Ok. gané oro. Pero previo al de Perú. Sí, previo Ajá. al torneo. Fuiste a ese torneo y ahí ¿cuántas peleas hiciste, don? 3 gané oro. Ah, también eran 3. Ajá. Entonces, ahí tengo la medallita. Ajá. Y ya vamos pues ya, la federación, pues ya, ay, este Tal vez muchacho sí trae algo. está fuerte el Ajá. muchachito. Entonces, vamos al torneo, al Mundial Juvenil en Perú. Y en el deporte, Diego, la suerte es fundamental. No solo en el deporte, en la vida, ¿no? También juegas. En todo, en todo. Hay cosas que se conjugan y entre ellas va la suerte. Y ese es un factor muy importante que determina tu triunfo o tu fracaso. Ujú. Y en el boxeo amateur todo es por sorteos. Mm. Entonces haces un sorteo y se hace un organigrama y ahí van las peleas. Y pues me tocó pelear con el campeón, con el cubano, con Ariel Hernández. Ariel Hernández. Y que en ese entonces la escuela cubana No, de hombre, boxeo viejo, amateur era la más fuerte, era ¿no? un Dream Team. Ajá. En los Juegos Olímpicos del Sí. 92 ganaron como 10 medallas. Sí, sí, era lo más fuerte que O había. sea, Pues, este cabrón estaba bien ujú. fuerte y alto, Ajá. muy alto. Y no, pues me ganó por puntos facilito. La primera pelea. En la primera ya Ok. me eliminaron, ¿no? Pero en ese mismo año de 1990 fueron los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Ujú. Entonces el presidente de la federación, pues hacen eliminatorias a ver quién. Yo ya estaba concentrado, yo me quise quedar ahí. Ujú. No te regresaste para mucho. No, yo ya me Ok. quedé a vivir en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano. Ujú. Hubo la eliminatoria del seleccionado, los seleccionados nacionales preseleccionados nacionales Ujú. para saber para formar la selección, ¿no? Ujú. Hay 2 o 3 preseleccionados de cada peso. Ah, ok. Siempre hay competitividad. Ajá. Entonces, cuando hay algún torneo, se hacen eliminatorias. Ok. O se hacían en aquel tiempo. Ujú. Entonces, yo vengo a pelear con el que era el preseleccionado nacional Ujú. adulto. Yo era juvenil. Ujú. Y pum, que lo noqueó en el primer round. Pero feo. Órale. Ahora la verdad, tuvieron que subir por él en unas camillas. Entonces, Ah, quedó sí, conmocionado. sí, cayó feo. Ajá. Primero él me tumbó a mí. Ah. Nunca me han tumbado. Y pum, me pegó un zurdazo. Ujú. Yo me caí. Pero fíjate, cuando iba cayendo o cuando estaba sentado, dije, ahorita se va a venir con todo este muchacho. Que regularmente así es. Ujú. Bueno, pero yo no estaba dañado. Ajá. Pues era un niño con mucha condición física. Ujú. Y ya estaba adaptado a la altura, ya tenía meses ahí. Pues va a venir y así como yo pensé, me va a tirar un jab, me la voy a quitar por aquí, por ahí le voy a pegar un upper y pum, una derecha. Y mi golpe más fuerte siempre fue la derecha recta. En los 10 segundos que caíste, Lo eso fue lo que pensé, pensaste. lo pensé. Y Ajá. sí, me levanté bien. Y así pasó. Ujú. Me tiró un jab, el golpe que yo estaba esperando, me lo quité por acá y por ahí le pegué un upper y pum, un recto de derecha. Y para abajo. Y pum, O sea, fue en cuanto te levantaste. sí, así porque él se fue sobre mí Ajá. y ocurrió lo que yo había Órale, pensado. qué chingón. Sí, Ajá. así fue Ujú. tal como yo lo había pensado y como ocurrió.
Y ya pues participo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que fueron ahí mismo en la Ciudad de México. Esa pelea te abrió Sí, la puerta. esa me llevó a Centroamericano. formar parte de la selección Ujú. de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Tenía 17 años. Bueno, estabas bien Los jovencito 17 años. todavía. Sí, para estar peleando con los leones Ajá. cubanos de 26, 25 años, 23, 24, Ujú. con 500 peleas, 300 peleas, Su madre. con los rusos que Ajá. igual que tienen Pues es que era en la misma escuela. la misma escuela. Los rusos son los que hicieron la escuela cubana y los cubanos Sí, la desarrollaron a otro nivel. exacto. Y pues Ajá. con el mismo régimen Ujú. socialista que no Sí, así debutaban, es. Ajá. hasta que daba el tope de su edad, ahí ya se retiraban Sí. y O eran, salían del país y se hacían profesionales, los que sí, alcanzaban a salir. desertaban Ajá. y eran campeones olímpicos 3, 4 ciclos. Ajá. Sí les Era, alcanzaba, fácil. sí, ¿Cómo exacto. no? O Porque sea, empezaban a los 14, 15 años a ir a Juegos Olímpicos. ya los, Les alcanzaba para 3 Juegos para 3 Juegos Olímpicos Olímpicos sin de 12 problemas. años, 7, no, así fue. Ajá. Pues este chavo con el que peleé El centroamericano. el otro, Ariel Hernández, que peleó en el Campeonato Mundial Juvenil, fue 2 veces campeón olímpico. Ok. Y en los Juegos Centroamericanos y el Caribe, hice la primera pelea con un chavo de Colombia, gané ahí por puntos. Ujú. Y en la segunda pelea me toca pelear con ya en las medallas, con Juan Hernández Sierra, un peleadorazo cubano, un peleadorazo. Ujú. Cuando yo peleé yo con él, ya él había sido campeón de los Juegos Panamericanos anteriores, ya había estado en los Juegos Panamericanos de Indianápolis, ya había estado en varios, ya había sido como 2 o 3 veces campeón del mundo. Ok. Era un chavo que ya tenía como 24 años, Ujú. yo tenía 17. ¿De acuerdo? Y parece que no, pero la No, pues la capacidad edad, física no, y la edad, a los 24 años estás fuertísimo en comparación con uno de eres un 17, hombre. eres un hombre ya. Literalmente ya tienes la fuerza física y la capacidad de un hombre Eres un en hombre toda la contra extensión de un la niño palabra. Ajá. y con toda la experiencia y el Sí. mundo boxístico. Ama- No, pues me pegó en la friega de mi vida, cabrón, en 3 rounds. Ok. Me tumbó, no sé si 1 o 2 veces y me dejó los ojos todos cerrados. Peleé con él los 3 rounds al Ajá. tú por tú. ¿No crees que me le rajé? Ok. Chiquito niñito. Hombre, me bajé llorando. Ay, hijo de la chingada. La impotencia, me imagino. ¿Va? Y me acuerdo y todavía me ganas de llorar. No, pues así fue el torneo de los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Y ahí ya me empieza a becar la CONADE. Ujú. Una bequita pues, Ujú. pequeña, Ujú. pero ya tenía un pesito. Nunca recibí apoyo de ninguna parte del gobierno, ni municipal, ni Fíjate, estatal, ya hasta ese ni nivel nada. de que ya estabas Ajá. en un centroamericano con varios eventos internacionales Ujú. y ganando en Claro, eventos internacionales. exacto. Bien lo dijo don Manuel. Sí, exacto. Ajá. Me mandaba dinero mi tío, Ok. el de la escuela. Él te apoyó. Mi tío Gregorio Ruiz, que le Ujú. tengo muy agradecido por haberme ayudado tanto en esa etapa y en toda la vida, ¿no? Ujú. Él siempre me mandaba un dinerito, un pesito. Ujú. Una vez mi papá me mandó 200 pesos a una delegación que quedaba como hora y media del Centro Deportivo Olímpico Mexicano. Ah, para ir a cobrarlos. Sí. Ya su madre. Telégrafo, Al era por telégrafo, telégrafo, ¿sabes? al telégrafo. Sí. No, me gasté como 20 pesos de día porque era lo que tenía y como 150 de regreso porque agarré un taxi. No, pero que es una etapa, pues, está bonito. Es una historia Y es que padre. cuando estás en una ciudad tan grande, Ujú. la gente que está en ciudades chiquitas piensa que todo es como en su ciudad. Piensa que el telégrafo te queda aquí, agarras un camión y caminas 2 cuadras y ahí está. Y en la Ciudad de México, No. Pero fíjate, no. ya para ese momento, ya yo me moví en la Ciudad de México Como si como si fuera tu nada. ciudad. Sí, Ajá. sí. También siempre me decía el profesor que teníamos como entrenador, oye, güey, me dice, tú ya estás bien adaptado. Ujú. Te veo como si estuvieras en tu casa, ya te convives con todos y te la pasas bien. Y tenía un amigo también que se fue con nosotros, ¿De aquí de Mochis? no, de Culiacán, Culiacán. también fue convocado. Ujú. Él también quedó campeón nacional juvenil en ese torneo Ujú. y nos convocaron a los dos. Él, él siempre estaba en su cuarto, en la recámara, Ujú. No salía. triste. Ah, sí. Sí, pues extrañaba. Solo, claro. Es que es Y ándale, imposible, vámonos es ya, y imposible. vámonos para acá, ándale, vámonos. No, pues al rato, no, sí, luego. No, sí, pues, yo creo también ya cada quien, ¿no? Sí, claro. Como tú eres, tu Ajá. personalidad. Y No, pero es imposible que para un jovencito no extrañe a sus no, papás, pues su familia, claro. su ciudad. Más cuando no había salido nunca. Yo, como te Ajá. comento, ya había tenido Ajá. oportunidad de viajar en Ujú. otras ocasiones.
Y pues bueno, ya estando ahí, pues tuve la oportunidad de viajar a muchas partes y conocer muchos países. Viene el año de 1991 y pues ya salimos del 90 Ujú, y, y regresamos al 91, pero ya estaba la mira para los Juegos Panamericanos del 91 en La Habana. ujú. Esa era la competencia principal de ese Para año. eso se estaban preparando. Sí, sí. Eh, Hubo antes una gira por Europa empezando el año, no recuerdo si fue como en febrero o en Ujú. marzo. Y hubo una eliminatoria y yo me elimino con mi amigo precisamente de ¿Con el de México, Culiacán? el de Ok. Culiacán. Y es Porque difícil eso, ¿eh? sí, éramos bien, Porque no te atreves a pegarle, pues. somos bien compas, pero sí nos dimos duros Sí los se dos. dieron, sí se Sí, sí, atrevieron. como que nos Ok. traíamos, como que también nos traíamos ganitas. Como que hacía falta que se pegaran un tirito, como decimos aquí. No, siempre había competitividad pues, Ajá. entre nosotros. Y eran del mismo peso. Él era era una categoría más arriba que Bueno, yo. pero la Y entonces diferencia era. él bajó Ujú. para Es lo que eliminarse te iba a decir, conmigo. algún medio kilo de haber sido la diferencia. Pues mira, yo peleaba en 67 y él peleaba en 71. Ah, no, si era. Sí. Pero siempre él andaba abajo. Ok. Él Ujú. su peso real era el 67. Ok. ¿Y cómo les Y fue? no, pues le gané, Ok. pero me hizo sufrir también. No se dejó. No, era un buen peleador. Pegaba, que parecía que tenía unos marros en las manos del Ok. condenado. Sí, lo pegaba bien fuerte. Yo lo tumbé a él, no recuerdo si Ajá. en el segundo o tercer round le pegué un derechazo y cayó, Ujú. pero se levantó y siguió peleando No se hasta el final. dejó. Sí. Ujú. Así fue. Entonces, ya pues ya me fui a una gira por Europa, creo que fuimos a Australia, Alemania, Bulgaria, España, Ujú. Francia. Ujú. ¿Y cuántas peleas hiciste en esa gira? Y como unas 10, 12 peleitas más o Ok. menos. No recuerdo bien cuántas hice en cada torneo. Y de esa gira, ¿cuál fue la pelea más difícil que tuviste? ¿O de qué, contra qué nacionalidad Me era el vuelvo a boxeador? encontrar con Ariel Hernández en Ok. España. Ajá. Dije, no, pues aquí, ahora Aquí me sí. saco la espina. No, pero pues me le tarro más, condenado. Ah, de veras, te No, volví pues, a pegar. no, pues otra chinga. Pero no me pegaba muy duro como que me consideraba. Ok. Porque primero yo lo trataba como amigo. Ajá. Y para que no me tirara tan duro. Sí, también, obviamente, ya sabías lo que traían los puños, pues. Sí, yo también me Ajá. agarraría. Y fuimos, ahí tengo algunos trofeitos y cosas Ajá. de de esa gira. ¿Y cómo fue tu experiencia de conocer ya Europa u otros países? No, muy padre, muy Porque padre. en Europa también pues hay mucho boxeo amateur muy fuerte, ¿no? Sí, sí. Este, No, pues peleamos con los rusos, ajá, peleamos con los kazajos, con esos, con esa gran escuela que hay en sí, esa zona países duros. de Europa. Y pues con los mismos cubanos. Ujú. A esos cubanos nos los encontramos en todos los torneos que íbamos, ahí iban también y no nos dejaban en paz. Órale. Pues ya vengo y, pues, hubo muchos torneos. Ujú. Estuvimos en un torneo me parece que en Nicaragua también. El de Nicaragua fue a finales de este mismo año. En Puerto Rico, ¿dónde más fuimos? En ese mismo 91 antes de los Juegos Panamericanos. Ujú. Fueron varios torneos, no recuerdo ahorita muy bien, necesito checar. Todo era camino a los Panamericanos. Todo era por sí, porque era la competencia de ese año la más Más fuerte. fuerte. Sí, Ajá. exactamente. Y pues ya participo, pero para ir a los Juegos Panamericanos bajé de peso. Ok. Ya me fui a 63,500. 4 kilos. Entonces mi amigo Ujú. se quedó como seleccionado nacional en 67, Ah, el de ok. Culiacán. Y los Que era dos, tu categoría natural. ajá. Ajá. Entonces yo ya bajo de peso y voy a los Juegos Panamericanos ya en otra categoría, Ujú. en 63,500. Y mi amigo, fíjate, le tocó pelear con Ariel Hernández, con el que peleé en los Juegos Centroamericanos y el Caribe, Ujú. que me pegó la friega de mi vida. Y mi compa lo tumba en el primer round. Ah, Te digo órale. que pegaba durísimo, Ajá. empieza la pelea y ¡pum! Le pega un derechazo. El zurdo, el cubano es zurdo, tiene un derechazo. Pues ya, y pácatelas como de encuentro, Ujú. para abajo. En La Habana, imagínate, con el En esa auditorio ciudad. hasta Sí, me el imagino. tope. Ajá. Un silencio, nomás Se escucho. apagó. Sí, ya lo Los tumbó. mariachis callaron, como dice la Sí, canción. no, pero se levantó y pues nomás lo hizo enojar. Ok. Ya, mi compa, que no ¿Y recuerdo si. terminó ganando o No, perdiendo? pues perdió. Perdió. Sí, Ok. no recuerdo si como en el tercero pararon la pelea Ujú. o se fue a decisión, no recuerdo. Ujú. Y yo peleo ahí con otros chavos. En la media de plata peleó con el de Puerto Rico, un peleadorazo también, que ya había peleado con él Ujú. precisamente aquí
en Ciudad Victoria, creo que peleamos en un torneo que se llama Festival Olímpico. En aquel tiempo era un torneo internacional, ahora es un torneo nacional, Ok. ese Festival Olímpico. Ujú, Y peleé con él, me ganó él aquí en México, ujú, pero yo en los Juegos Panamericanos me saqué la espina y le gané. ok. Y Y con eso accediste ya al medallero, con esa pelea. con esa pelea pasé a la final. Ajá. Que ya era oro o plata, obviamente, ¿verdad? Ujú. Primero y segundo lugar. Pasé a la ¿Y final. peleas contra quiénes, güey? Con la final peleé con Estados Unidos. Stevie Johnson se llama el Ok. muchacho. Fue campeón del mundo después, un gran peleador, un Ujú. peleadorazo, y pierdo por puntos con él en la final. Fíjate. Sí, O sea, que estuviste a nada de ganar el oro ahí. sí, Ajá. sí, sí, sí. Sí, Ahí porque sí, cuando pierdes por puntos, pues prácticamente es apreciación. sí, sí, toda Ajá. esa O presión. sea, cualquiera puede ganar, pues. Sí, por puntos, por decisión. Sí, Ajá. pues, perdí bien. Ujú. ¿Y cómo te sentiste de haber ganado esa medalla ya en unos juegos tan importantes como los Fíjate que era algo centroamericanos? histórico para el estado. Ujú, Recuerdo que pues llegué aquí y en el aeropuerto tuve un recibimiento muy bonito, ujú. pero yo creo que yo no lo he vuelto a ver, ¿no? Hasta ahí regresaste a Mochis. Esa fue la primera vez que regresaste después de que No, te pues fuiste. acuérdate que me fui y regresamos en diciembre, Ok. en todos los diciembre, Vacaciones. Simón. Le daban vacaciones. Y ya regresamos y ya estuvimos concentrados hasta los Ajá. Juegos Panamericanos, ya Ok. por ahí más o menos como en agosto. Y como a finales de agosto que terminaron los Juegos, pues ya fui para Mochis. Ok. Vine para Mochis, ya vine. Y entonces regresas ya con la medalla de plata y no te esperabas. Nadie te dijo que te No, que iba. me iba a esperar, que voy bajándome del aeropuerto. En ese tiempo el aeropuerto era diferente. Ajá. Acuérdate que estabas ahí y había una vallita Ajá. y todo el mundo podía salir a ver el avión y Ok. todo ese rollo. Voy llegando y estaba la banda. Ta, ta, tarara, ta, 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 tara, que, pues, Y tú, pues aquí le sí, están esperando. sí, es para ti. Y ahí había mucha gente de Ejido Mochis, ¿cierto? Mm, Todo mi ejido ahí estaba qué reunido. chingón. Sí, la verdad fue una experiencia inolvidable, Ujú, algo para mí, pues extraordinario, muy, muy padre, que no lo he vuelto a ver, pero seguramente ha pasado ujú. con otros deportistas, pero pues Sí. yo no lo he visto, ¿no? Ajá. Y ya cuando salgo del área de las maletas Ajá. con la gente, pues lleno de gente, todos los medios y las autoridades, entonces sí, Sí, ahí sí te municipales. acercas, ¿no? No voy a decir nombre, pero Pero ahí sí están todos no, para la no, foto. buenos amigos ahora míos, Ajá. no, todos Sí. ellos son buenos amigos míos. Este, y pues muy bien, de ahí nos fuimos al Palacio Municipal, era algo histórico. Ujú, Mochis en ese tiempo, pues era un ranchito, viejo, ujú. era pequeño. Ahora, pues ya mira, ya vemos con Marco Verde todos los logros que ha tenido, con la de taekwondo, ¿cómo se llama? Como la que lleva su nombre, María del Espinosa. Rosario, María María del Rosario Espinosa. Espinosa, o Ajá. sea, tantos Sí. logros que De hemos aquí de tenido Guasave, de de la grandes derecha. atletas en nuestro estado, pero en ese tiempo, pues era diferente. Ujú. Y no, pues nos fuimos al Palacio Municipal, ahí me recibe el presidente, Nacho Rodrigo, un amigo Ujú. mío, por cierto. Y no, pues muy bien, Edgar, y que no sé qué, te estamos esperando ahí en tu casa. Y sí, llegué a la casa, había fiesta, estaba la banda y todo eso, y claro, te seguiremos apoyando. Claro, ¿no? Regresaste como el orgullo de Ahome, entonces. Sí, no, El todavía orgullo tengo unos periódicos de esa de esa llegada, época. y ese periódico, el más importante en ese momento, Ajá. decía, Edgar Reis, un héroe sinaloense, ¿no? Ujú. En toda la portada del periódico. Primera plana. Muy bonito, ¿Y bonito. cuántos días duró la fiesta, güey? Pues todavía la traigo. No se ha acabado. No, No, pues, pero también era bien merecida, ¿no? Porque como platicábamos ahorita, el irte desde siendo adolescente a ujú, una ciudad grandísima como la Ciudad de México, donde no tienes a tus papás, exacto. donde no tienes a tu familia, donde no tienes a tus amigos, es Sí, sacrificar muchísimas cosas, la Edgar. escuela, La tu familia, tu escuela, novia, tus ajá. amigos, tu entorno, Cumpleaños, todo, 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 sacrificas todo. todo, porque muchas veces tú ves el oropel del Ujú. campeón, pero no volteas a ver todo lo que dejan por lograr el objetivo, ¿no? Fueron los 15 años de mi hermana en esos días, unos días Fíjate. antes de los Juegos Panamericanos. Ujú. Este, de 15 años. Que esa es la edad para estar Sí, en los no, 15 hombre, años, un ¿no? pachangón. Ajá, Eh, pues fueron las cosas por otras, ¿no? claro. No, y Eran los es que tú sacrificios, tenías, como tú dices. tú tenías una meta, Y tenías tenía un ese sueño. objetivo y sabes Ujú, qué, que dije, voy a hacer historia, voy a hacer ujú. historia. Yo voy a ser el primer aumense que va a participar en los Juegos Ah, Olímpicos. ok. Esa era mi meta, Ajá. ese era mi Sí, objetivo. tenías bien claro lo que Y como te querías. comenté hace rato, mira, en el Centro Deportivo Olímpico no teníamos psicólogos.
No Como teníamos ahora. nutriólogos. Teníamos el centro médico si te sentías mal. Ajá. O sea, bajábamos de peso a ¿A como cómo podían? pudiera. Ajá. Y no teníamos esa psicología ganadora que tan importante en el deporte. Sí, Esa sí. psicología deportiva es importantísima. Y te comentaba que en ese tiempo vivimos el ya merito, el ya Ujú. merito. Y yo también así lo vivía. Esa era mi ideología. Me quedaba con la medalla de plata, me quedaba con la medalla de Con bronce. ese sabor amargo de que Sí, pudiste haber obtenido el algunas oro. veces sí, varias veces gané medallitas de oro, medallas de oro Ajá. muy fuera del país y dentro del país también. Ujú. Muy bonito ver izar tu bandera El en, himno en en otro otro país, país. ¿no? Es una Así es. experiencia Sí, sí, sí. enorme, Todos los enorme. atletas que representan a nuestro país Ujú, fuera y que llegan a ganar una medalla de oro claro. platican de ese sentimiento No, 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 que no es se puede describir. indescriptible, exacto, Exactamente. indescriptible, algo muy, muy bonito, lleno de orgullo, Ujú. muy bonito y de patriotismo, Sí, claro. Ajá. porque ya estás en ese nivel y te Ujú. haces bien patriota. Sí, ya no eres Mochis, ya no eres No, Ahome, ya no eres Sinaloa, ahí representas a toda la nación. sí, sí, Ujú. algo, Y algo no muy es cualquier padre. cosa. No, no, no. Y estaba muy chico, estaba muy niño. Fíjate que yo participé en los Juegos Olímpicos de 19 años. Ok, antes de llegar a Juegos Olímpicos, regresas a Mochis, Ajá. te hacen el gran recibimiento por la medalla de Sí, plata. ¿Estuviste cuánto tiempo aquí de vacaciones? como un mes, Un ponle. mes. Y regresas a Pura México. fiesta. Sí, claro, pero era diciembre, eso. No, 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 era como en agosto, Ah, yo entendí agosto, que venías en septiembre. diciembre, ok. Sí, de este tiempo porque todos los Juegos Centroamericanos y el Caribe del 90 fueron como en noviembre. Ok, Entonces, después de ese torneo, pues ya váyanse para sus casas. ajá, Y pues ni modo que no me fuera, yo estaba todo traqueteado. Entonces, ya viene, pues los Juegos Panamericanos fueron como ajá, en agosto, ok, fueron en el verano. ajá, Y ya pues nos dieron unos días de vacaciones. ujú. Pero todavía había torneos por culminar el año. Sí, porque Porque todo el viene, año hay porque eventos. viene todavía los Juegos Olímpicos, el Ajá. 92. Ok, entonces te regresas a México después de estar aquí en el verano y te Sí, vuelves a y no concentrar. me quería ir, pues obviamente No, como pues todos. estaba la fiesta a todo lo que Sí, daba. y fíjate, llego y todavía tenía 18 años. Ajá. En febrero del 92 iba a cumplir 19. Ujú, Todavía era juvenil ujú. y participo en el campeonato, en el torneo nacional juvenil. Ok, Como a los 15 días de haber llegado, como a los 10 días, con un cuando llegas a México. sí, pero traía mucho sobrepeso. Sí, por la fiesta. Y ya no Ujú, entrenaba, y ya ujú. tú Sí, 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 sabes. sí. Es que estabas de vacaciones Sí, realmente. y en ese lapso de la bajada de peso y de esto y del otro, pues eran 15 días, no me iba a poner al 100. Ujú, Me enfermé de una infección en la garganta. ujú, Pero pues así participé ujú. en el torneo nacional. Gané la primera pelea con el chavo, creo que era de Chihuahua. Y en la segunda pelea con el chavo de Baja California Norte me noquea. Ingazo. Fue ¿Fue la algo, primera vez que te noquearon? sí, pues fue el referee detuvo el combate, Ok, RSC se llama. ok. Fueron 3 conteos, o sea, es conteos de protección del boxeo amateur. Ah, ok. Pum, me pegó un golpe y pum, me mareó. Fue el primero. 1, 2, Ajá. y al tercer conteo ya te pararon la pelea cuando eres juvenil. Entonces, así pasó, Ujú. así pasó. Y pues fue Un choque de realidad. sí, y fue un escándalo porque yo venía a ganarme de plata en los Juegos Ajá. Panamericanos, o sea, era algo increíble que un chavito, un juvenil me Sí, ganara. pero pues no estabas en plenitud de salud, No, ni venías de una preparación, o sea, no, obviamente no, no estabas apto para esa pelea. para ese torneo no, pero pues Ajá, los presidentes de la federación eran muy exigentes, ajá, muy, muy, muy duro. ajá, Sí, era también cierto lo que decía Cochul, que había muchos golpes, había mucho sufrimiento, ujú. mucho desgaste, Ok. mucho desgaste. ¿Y cuántas peleas eran en ese torneo? Pues Nada más esas dos hiciste. sí, porque ya Ya te pierdes y te eliminaron. eliminan. Ok. Ajá. Pero ya me bajan del equipo A al equipo B, ¿Por esa pérdida? por eso, sí. Híjole. Entonces, estaba el campeonato mundial de primera fuerza, Ujú, creo que fue como en diciembre, o en noviembre o en diciembre, y al cual ya no fui yo porque estaba ya estaba en el equipo B. ujú. Había el O equipo A sea, y el el equipo equipo B. era como la reserva. Ajá, Ok. sí. Y el equipo A y el equipo B siempre estaban Sí, luchando sí, por sí, tener claro. Es natural eso. quieren la titularidad, Así pues es. entonces, Es como la banca, pues, de un equipo exacto. de fútbol, básquetbol. Esa es la competitividad que debe Ajá, de haber, que debe de obviamente. haber siempre. Ajá, entonces, para De esa esforzarse. manera, los del A no entran en una zona de confort porque saben que No, no, rápidamente puede claro, brincar el otro alguien. lo ves entrenando con todo y sabes Exacto. que me va a ganar. Así es. Y el otro sí le está echando ganas porque te quiere ganar, te Exacto. quiere Sí, sí, sí. bajar. Es muy bueno eso. Entonces,
Pues ya ellos, el equipo va a Australia, al Campeonato Mundial de Primera Fuerza, al cual yo ya no asisto. Ujú. Pero a mí me mandaron al torneo centroamericano y del Caribe. Ah, ok. O sea, había competencias paralelas. Ujú, ujú. Ok. A mí me mandaron al torneo, campeonato nacional, al torneo centroamericano y del Caribe de Ok. boxeo, Ujú. a la ciudad de Managua, Nicaragua. Ok. Y ahí gané medalla de plata, perdí con Héctor Binel en la final. Ujú. Al final con el cubano Héctor Binel, creo que fue 2 veces campeón olímpico. También era un peleadorazo. Ya eran 63,500, ¿no? Ok. ¿Te Pero quedaste en ese peso tú? ujú, Ok. en ese fueron los Juegos Olímpicos. Pero ese torneo, fíjate que me volvió a reivindicar sin tener que eliminarme con el otro muchacho, ¿no? Ok. Que otro chavo fue y rápido lo eliminaron. Ujú. Ujú. Pero yo vengo y no sé cuántas peleas gané, si fueron 2 o 3 para llegar a la final. Ujú. No recuerdo muy bien, pero casi todas las gané por nocaut. Y pum, y era algo como muy, eh, pues me gustaba el choque. Ujú. Pum, 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 pum. ¿Fajador? ¿Algo así? Sí, sí, Ajá. también sabía hacer las dos cosas, Ok. pero esa vez como tenía mucho, mucho coraje en mí por demostrar lo que yo era. Ujú. Te sirvió como energía. Sí, el haber perdido Ujú. me levantó. Tenía que demostrar a todo mi alcance. Ujú. Y ahí vine con todo, pum, 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 pum. Y pues el presidente de la federación ya después me traía, no, pues otra vez Vio que aquí. sí. Ajá. Entonces pierdo la final ya con Héctor Vinen, pero ya estaba pues traqueteado, porque fíjate, esos torneos, a veces peleamos hasta 2 días seguidos. Ok. O sea, no hay Y descanso, pues, porque son muy cortos, me imagino, los ujú, torneos. sí, son las de Ajá. cuenta de una semana. Ok. Entonces, peleas hoy, tal vez descanses mañana y Ajá. peleas pasado Pasado mañana. mañana. Pero muchas veces no descansabas mañana, sino que te volvías a pelear el otro día. Ujú. Y tener que volver al peso y tener que volver a agarrarte a trancazos en la noche con otro. Otra vez las peleas de Don Manuel. Y eran Las palabras de Don las Manuel. palabras muy, muy sufrido, muy, Ajá. muy, muy, muy desgastante, Ujú. muy desgastante. Es un alto rendimiento, Claro. Eso es. es un alto rendimiento. Y pues como te digo, no teníamos nutriólogo, no teníamos nada. Ujú. Nosotros mismos hacíamos como podíamos, ¿no? Y pues obviamente después de dar el peso, pues ya pum, pum, nos Sí. hidratamos, comíamos y pum, aumentabas lo que es 5 kilos, 6 Ajá. kilos, 7 kilos y ganabas en la noche y al otro día tienes que volver a bajar todo lo que te Ya, sí es comiste. cierto, porque peleabas inmediatamente a volver a dar el peso a tu categoría. Exactamente, en el boxeo no pierdes pesas ahorita y en la noche Es peleas. un desgaste tremendo para el cuerpo. Toda la noche muchas veces no dormíamos Ajá. entrenando, entrenando, Sí, sí, entrenando, sí, para entrenando. quemar. Exacto, porque en la mañana, a las Había que 8 dar o el 9 de la peso. mañana tenías que dar el peso. Imagínate. Lo bueno es que a esa edad, rápido, Ah, no, pues el metabolismo es es muy diferente. diferente, es muy rápido. Sí, y yo siempre he tenido, soy muy sudón, pues Ajá, mis glándulas sudoríparas muy, muy activas. ajá. Entonces rápido, sacas todo Sí, el líquido. me deshidrataba rápido, Ujú, pero también no puedo estar mucho tiempo sin tomar agua. ujú, Y pues vengo peleado a la final y pierdo con Héctor Vinen en la ujú. final. Y Héctor Vinen fue campeón olímpico en el 92 y en el 96 también. Ok. O O sea sea, que es un peleadorzazo, sí, pues, un peleadorazo, peleadorzazo. peleadorazo, Ajá. peleadorazo. Ok, entonces termina estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, regresas a México. Ujú. Y de ahí, ¿cuánto tiempo faltaba para Juegos Olímpicos? ¿O cómo fue de que ya te subieron al Ca- equipo A? Casi todo el año. Bueno, los Juegos Olímpicos fueron en verano del 92. Ok. Y entonces regresando de ahí te suben al equipo A, Exacto, ya que sí. regresan los de Australia también. Ujú. ¿Y a ellos cómo les fue? Pues algunos ganaron, otros Ujú, perdieron. No recuerdo si alguno trajo medalla, no recuerdo ujú. muy bien. Era un torneo muy, muy fuertes, muy, muy duros, Ok. muy duros. Y entre esos dos torneos, Ujú. Edgar, ¿cuántas peleas más hiciste previo a Juegos Olímpicos? Pues mira, ¿O cuántos torneos más asististe? sí, en el 92, empezando el 92, fuimos ¿a dónde nos fuimos? Me parece que regresamos a España, Que ahí eran los Juegos Olímpicos en sí, en Barcelona. Barcelona. Ajá. Y después fuimos al preolímpico. Fue el primer año que hubo una eliminación olímpica para unos Juegos Olímpicos. A ver, cuéntame cómo fue eso. Porque hasta el 98, o sea, el Ajá, 88, ajá. los torneos eran por invitación. Ok. Y los países se llevaban a su equipo completo si querían, con más posibilidades de alguna medalla. Ujú. Pero eran muchos, pues, era
Un evento grandísimo, eran Sí, muchísimos no, pues peleadores. duraban todo el día y parte de la Ajá. noche ahí con las peleas interminables. Ujú. Entonces, a partir del 92 empezó a haber eliminaciones. Ok. En ese año fue el primer torneo preolímpico que Preolímpico. hubo. Sí, fue en República Dominicana, en Santo Domingo. El continente lo dividieron en dos partes Ujú. y los medallistas participaban en los Juegos Olímpicos. Ah, muy bien. Así Pero fue. los medallistas de oro y de plata iban directo Y bronce. y bronce. O sea, los 3 primeros lugares tenían el boleto para entrar al Olímpico. Ujú. Órale, Así fue. Y muchos muchachos con gran talento se nos quedaron. porque perdían en las preliminares, me Porque imagino. sí, porque no llegaban a las medallas. Ajá. O perdían en la pelea por la Ok. medalla. ¿Y a ti ¿Por cómo qué? te fue? Por alguna eliminación. Sí, por muchas- eso es que te puedes Pero encontrar a alguien muy alguna fuerte. teníamos un muchacho, mi compadre Arnulfo Castillo, Ajá. de Chihuahua, que era la máximo de nosotros, ese era la estrella. Ajá. Siempre fue el que sacaba la casta por todo, por el equipo. Y el que tenía más tiempo viviendo en el Sedón. Ujú. Y siempre donde iba a traer medallas, siempre traía medallas. ¿Y en ese preolímpico? En ese preolímpico lo eliminó el referee. ¿Cómo? Sí, porque era tanta como estaba como muy eufórico, que Ajá. salía y pegaba pum, pum, con la mano. Ok, ok. Entonces el referee le llamaba la atención, y él salía todo eufórico atrás Y volvía a cometer el mismo error. o no sé, muchas veces ¿Lo también, descalificó? sí, a veces peleó con uno de Canadá, el Ujú. muchacho de Canadá se agachaba y este le Híjole. tiraba y pum, le pegaba, pues a veces no era intencional, pero pues poquito quería también el referee para sacarnos al mejor peleador Yo me imagino la frustración que debe de haber sentido. de todos, y más él, que él había tenido 2 ciclos, tenía Fíjate, como 8 años el chavo ahí esperando la oportunidad de llegar de a los Juegos Juegos Olímpicos. Olímpicos y no fue. Uy, qué mala onda. Y aún así él tuvo una gran carrera como boxeador profesional y trabaja en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ok. Es un tipazo, Ok. mi compadre. ¿Y a ti te toca llegar hasta qué medalla ganaste ahí en ese Gane preolímpico? bronce. Bronce, ok. Sí, ganó la primera pelea contra un chavo, me parece que el de Puerto Rico, no recuerdo muy bien Ujú. los rivales. Y en la segunda me toca pelear con el local, con el de dominicano. Ujú. Ya habíamos peleado en el centroamericano y del Caribe Ok. unos meses antes en Managua. Ajá. ¿Ya le habías ganado? Yo ya le había ganado, Ok. sí, pero era una pelea dura. Yo sé que era una pelea dura, porque fíjate, peleas con los mejores de cada país, no crees Sí, que sí, sí, obviamente es un preolímpico, van los sí, mejores. y también en todos los torneos internacionales, Ajá. pues vienes peleas con el de Puerto Rico, Te por los decir, encuentras muchas veces en el camino, pues. sí, te peleas en la primera con el de Puerto Rico, Ajá. peleadorazo, te pegas un tirote, sales todo traqueteado. En ese tiempo los guantes eran más chicos, Ok. con menos esponja, ¿Y peleaban con sí, careta? con caretita, Ajá, y peto sí, con el protector, con sí, por protector. debajo del chomp. Ujú, Pero salíamos golpeados, o con las manos lastimadas, ujú. o con cortadas, o con los ojos inflamados. Son golpes. Y venimos a la segunda pelea y vas a pelear con el de Dominicana, pues, ¿sí? Pero El peleadores local duros. y local. Y local. Pues ya vienes golpeado y aquel también. No unos tirotes, pues me gana por puntos. Ahí me Ok. eliminó, pero yo ya había ganado bronce. Ah, ok. Ya tenía seguro mi pase. Ajá. ¿Y cómo te sentiste cuando logras la medalla de bronce y dices, Ya estoy ahora ahí, sí, ya ajá, lo logré. llegué? Lo logré. Ajá, No, pues una satisfacción muy grande, muy ajá. grande. Ya dije, Porque, pero todavía no estaba ahí, todavía no estaba ahí. ¿cómo? Pero ¿cómo? Pero si ya tenías la medalla de bronce y ya era el boleto. Sí, pero pueden pasar muchas cosas de Ah, ese ya. momento al torneo olímpico. Sí, te pueden Pueden, lastimar, pueden te pueden pasarte bajar, muchas cosas. pues sí, exacto. Y me pasó. A ver. Fuimos a un torneo después a, a Venezuela, Ujú. de nuevo, a la ciudad de Puerto Cabello. Y peleando la final, no, ahí gané plata también. Perdí la final con el de Colombia. Mm, Una final muy cerrada, ujú. Por pero puntos también. por puntos, sí. Ajá. Gané como 3 peleas y al final pierdo la final con el de colombiano. Y luego vino el torneo, el torneo, el Festival Olímpico Mexicano, que es un torneo internacional también. Y ya estaba enseguida en los Juegos Olímpicos. Ok, fue Eh, unos meses antes. Como 1 o 2 meses Ok. antes. Me lastima la nariz. Me la lastima, se me Te el, la, cor- te la abre. el cornete se me
se me, por dentro, interiormente. se me desvió Ujú, y me salió un huesito. ajá, Entonces tenía muy sensible. Después de ese torneo tenía la nariz muy sensible. Gané medalla de oro en ese torneo, pero salí muy golpeado. ok. Entonces, pues estaba en duda mi participación para los Juegos Olímpicos. Me hicieron una operación ambulatoria en el Hospital Militar de la Ciudad de México. Que es uno de los mejores del país. Fíjate, me operaron en vivo. Órale, ¿Por qué? No sé. a su madre, así, Así me tenían agarrado las a enfermeras. su madre. Mm, Y es que para los que no saben, los cornetes son los que controlan la cantidad de aire que entran a tus pulmones y a tu oxígeno. sí. Y para un boxeador es algo súper importante porque Oye, de la oxigenación obtienes parte de tu energía. sí, sí Ajá, tenía me dolía la nariz. Entonces me pusieron unas férulas, ok, unas férulas altas. ajá, Pero previo a eso, como tenía pólipos, me los cortaron ujú. con un bisturí, Pólipos son bolitas, ¿verdad? bolitas Son de como, sangre coagulada. ajá, como si fueran trombos. Ujú. Entonces no me dejaba respirar, pues. Ujú, Entonces me los sacaron y me los cauterizaron ujú. con un cautín. Y tú escuchabas todo. No, y lo olía Y no le- y lo sentía y todo. Hombre, qué dolor. Cuando me pusieron las férulas, Ajá, eran unas, pues, bueno, pusieron las férulas ajá. por dentro de los cornetes. Uno de los cornetes, uno de los poros, lo rechazaba y lo rechazaba, me lastimó, como no Órale. tienes una idea. Estuve como una semana que los traje esos Ujú. cornetes sin poder ni siquiera caminar del dolor que Su tenía. O madre, ya con sea, los Juegos Olímpicos encima. sí, antes de la pelea en los Juegos Olímpicos, Pero espérame antes de eso, ¿cuánto duró tu recuperación entonces? O sea, ¿cuándo ya estuviste en condiciones que te dijeron, sí, sí vas a ir? yo no estuve, nunca hice sparring, nunca hice nada, yo Ajá. no entrenaba, no hacía escuelas de combate, no hacía nada. O sea, Yo ya nada te más era tuvieron ahí con los nomás. costales y las Ajá, manoplas, costales y manoplas. ajá, Y tenía después usaba una férula, pero externa, ajá. por afuera. Como una caretita. Simón, siempre la traía. Ajá. Y esa incluso me la quité para pelear en los Juegos Olímpicos. Ok, llegaste con ella, pues. Sí, exacto. Entonces ya empecé a entrenar como los muchachos, todo el Ajá. rollo. Y pues Pero ¿quién te dijo sí vas, el presidente de la federación. presidente? ¿En qué momento te lo dijo? ¿Faltando cuánto tiempo para los Juegos? Yo estaba en duda, pero él me dijo, vas a ir porque tú ya tienes tu boleto asegurado. Son tus Juegos Olímpicos. Tal vez tenemos confianza que te puedas recuperar Ujú. y puedas tal vez traer una medalla. Pero pues no, me tocó igual un mal sorteo y me tocó pelear con Leonard Doroftey, que estuvo en las medallas, que era una medalla de plata Ok, en esos Juegos Olímpicos. ajá. Un rumano muy duro, un Ujú. chaparrito. Y pues me tocó en la primera de cambios. Y en la primera, En la primera te eliminó. sí, en la primera pelea fui eliminado. Y seguramente tú no ibas con mucha confianza, No, ¿verdad? no, Obviamente, porque... totalmente no, no, no. Ajá, y me No, imagino que cualquier rozón que te dio la nariz te ha de haber dolido mucho. pues no era tanto eso lo que me doliera la nariz, me dolía el orgullo de que Ajá. muchas veces no puedes. Me quedó esa sensación de que podía haber hecho muchos más. Ok. Por eso siempre te he dicho que estaba En ahí el y me quedaba llamerito. con el llamerito. Ajá. Me quedó esa sensación de poder Pero a ver, ¿cómo fue ¿te tocó desfilar en la Sí, inauguración? Cuéntame esa parte, porque esa parte también es bien chingona. No, claro. No cualquiera, o sea, el desfilar en unos Ujú, Juegos Olímpicos, en una inauguración, es exacto, para una cantidad de este tamaño, mira, de claro. habitantes del mundo. O sea, son muy pocos los que tienen ese Y en privilegio. los Juegos Panamericanos estuve en la escolta. Ah, fíjate qué chingón todavía, aún más. Así. Pero a ver, ¿cómo es el desfile en unos Juegos Olímpicos? ¿Cómo te sentiste cuando sales con la delegación, con tu uniforme, con la bandera No, y no, que no, no, algo escuchas indescriptible. México? Sí, y escuchas Y ahí en tu idioma, porque era en Barcelona. Fue en Ajá. Barcelona, el estado de Badalona se llama. Ok, Fue cuando tiraron el arco, ¿te acuerdas? sí. Ajá. Y que según se puede pasar. Según se fue de paso, ¿no? Sí, no, La no, flecha. una sensación indescriptible, igual como todo, mucha emoción. Estaba muy joven, tenía 19 años. Ujú. Muchas veces a esas edades no alcanzas a apreciar bien la No magnitud. dimensionas, ¿verdad? Exacto, no dimensionas lo que estás viviendo realmente. Y para mí era algo, pues ya lo he vivido en Un otros torneo. otros torneos. Ajá. Pero era tu sueño, ¿no? Sí, lo logré, gracias a Ajá. Dios. Eh, donde sí, he tenido muy malas decisiones en mi vida, en mi Ujú. carrera.
Una de ellas fue no haberme quedado a los Juegos Olímpicos de Atlanta. Ok, pero, Tenía, pero, a ver, sales y participas y obviamente cuando te eliminan rápido te regresan a México, sí, ¿verdad? unos días y Unas ya días y va para para atrás. atrás la primera delegación. Y antes de que me digas de la posibilidad de haber ido a Atlanta, que Ujú, eran los siguientes Juegos Olímpicos, sí, ¿qué pasa contigo cuando regresas? Porque fuiste, hay que aclararlo aquí, fuiste el primer sinaloense que en el boxeo que ujú, fue a unos Juegos Olímpicos. Ahorita ya hay otros, pero tú fuiste el primero. ujú. ¿Cómo fue cuando regresas a tu estado o a tu ciudad el recibimiento? Porque no es cualquier cosa, pues, aunque no hayas ganado una medalla olímpica, el ir a unos Juegos Olímpicos y el ser el primer sinaloense en el Ujú. boxeo es digno de reconocer. Claro, mira, aunque yo me sentía ganador, a la Ujú. vez tenía La la amargura. derrota, Ajá. sentía la derrota, Sí. me sentía derrotado. Porque en todas casi ganabas una medalla, en Sí, todas tus competencias sí, ganabas. en la gran mayoría. Ajá. Entonces, pues me sentía como derrotado y Ujú, le dije, no, no hagan mucho escándalo ahí en la casa. Y ujú. me recibió un número menor, pues Ajá. la familia y Sí. uno que otro medio de comunicación en el aeropuerto. Fue diferente a los Juegos Panamericanos, Ujú, donde ganas una medalla. Y te comento, pues mira, me pedían en la federación pues que me quedara, pero también lo vivido, lo sacrificado que había sido para mí ujú, y la falta de apoyos y todo eso. Aunque te tengo que decir y tengo que reconocer que después de los Juegos Panamericanos ujú. ya me empezaron a llegar becas de la iniciativa privada. Ah, ya había patrocinadores Ya había privados. patrocinadores Ok. privados que me ganaban. Ahí ya ganaba más, Ujú, ahí ya ganaba más dinero. Y ellos me tenían un fondo. ujú, Me daban una parte de cuenta que si ganaba 20,000 pesos, ujú. me daban 5 y me depositaban 15 en un fondo que yo Ok. tenía. Ese cuando ya me retiro que dije del boxeo, del deporte amateur, pues me lo entregaron. Accedes a él. Sí, pero estaba muy interesante porque nos ponían objetivos. Bueno, pues si tú ganaste medalla de bronce, plata en los Juegos Panamericanos, el torneo que viene, que es un torneo en Venezuela, por decir, Ujú. pues tienes que tener oro o plata Mínimo. mínimamente. Ajá. Y las medallas te las voy a comprar en 50,000 pesos, por un decir, Ok. y a lo mejor te aumento la beca o te voy a aumentar tantito la beca. Había motivación Sí, ya. pero si pierdes, te voy a descontar. Sí, lo normal, lo lógico. Sí, entonces te voy a descontar de lo que tienes, te Ujú. voy a bajar la beca. Y no, pues siempre Sí, 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 queríamos claro, más. claro. Y ya tenía un fondito ahí más o Ajá. menos cuando me retiré Entonces, te hacen la propuesta para Atlanta y Ujú. me imagino que también tú ya tenías la mira en el boxeo profesional. Sí, mira, pues yo quería ser campeón Ujú, y quería ser, dije, voy a ser campeón nacional rápido ujú. y luego voy a ser campeón del mundo. Yo tenía tanta seguridad de que iba a ser un gran peleador profesional, Ujú. pero mucha. ¿Y Yo en qué dije, momento llega la decisión de dejar el amateur "Ujú". y ya meterte al boxeo Sí, profesional? después de los Juegos Olímpicos. Así, de rápido. Sí, no, pero me dice, espérate, quédate, me decía la federación. Ujú. Yo era el más chico incluso de la delegación que fuimos a los Pues Juegos sí, Olímpicos. 19 me dijiste que tenías, 19 ¿verdad? Sí, años, sí. todavía te alcanzaba para otro ciclo sin problema. Claro, 23 23. años hubiera tenido. Ajá. Y ahí si hubieras llegado No, todavía más en mi mejor fuerte. momento, Ajá. mucha experiencia y Sí, ya ganando una felicita en becas. sí. Pero pues me ganó más otra cosa. Ok. Entonces, toma la decisión de entrar al boxeo profesional. ¿Y Ujú. cómo es la transición al box profesional? O sea, ¿cómo tienes un promotor? No, ¿No? ¿Cómo es el brinco? déjame terminar de platicarte Adelante. de lo de atrás. En esos Juegos Olímpicos del 92 participa Manuel Verde Ríos, también de Ujú. Mazatlán, el papá del Green, Del verde. del Verde. Ajá. Entonces, él también, Recientemente medallista. sí, 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 sí. Pero voy a comentarte otra cosa nada más. Se comenta que fuimos los primeros, que yo fui el Ujú. primero, pero en el 1984, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, participó Genaro León, Ah, ok, ese dato yo no lo de conocía. Culiacán. Ok, Él sí fue el primero, él fue el primero. el Entonces primero. ustedes dos, Verde y tú, fueron Ujú, los segundos. ujú, Ok. exactamente. Ah, qué bueno que me lo aclaras porque Sí, todo lo que yo había leído de ti, lo que conocía de ti, en las notas te dan como el primero, sí, pero qué buen dato el que me se das comenta. tú. Es que soy el Ajá. primero en Ahome, En Ahome, pero ok. muchos, Pero muchos, sinaloense fue Genaro, sí, pero algunos medios, algunas personas lo lo confundieron. confundieron. Exacto, Ok. pero nomás por aclararte y Sí, a está bien, decirte qué bueno que lo aclaras que porque es yo un no, dato importante. sí, yo no fui el primero, fue Ok. Genaro. Y después él tuvo una gran carrera como boxeador profesional. Ajá. Fue el primer campeón del mundo que hubo de la Organización Mundial de Boxeo, Ok. Genaro León. Ok.
Fíjate qué buen dato. Así es. Muy bien. Bueno, Entonces, entonces, pues ya termino mi ciclo en el, en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano y pues me vengo para acá. Hice mi debut el 11 de diciembre de 1992 en el Auditorio Benito Juárez ok, contra un gran peleador y buen amigo mío, Juan Carlos del Zurdo Sánchez, ok, muy papá del conocido. zurdito. Ajá. Nos pegamos un tirote, ocho rounds, Sí. ¿Y ocho cómo te rounds. fue? Le ¿Le gané, ganaste? Ok. le gané. Él dice que me ganó. Ok, nos fuimos a la decisión. Ok, ok. Pero, pues, bueno, los jueces dieron una Ajá. ¿Qué pelea categoría? diferente. Peleamos en 60, creo que somos 64 kilos. Ok. Que viene siendo que También era welter, súper ligero. súper ligero. Ajá. Ok. Y después de esa pelea, ¿qué viene para ti, Edgar? Porque empiezas ganando y se abren muchas posibilidades, ¿no? Vienes de Juegos Olímpicos, vienes de Ujú, ganar muchas medallas, vienes de tener muchas peleas ganadas por nocaut. Pues, me imagino que se ujú. abren muchas posibilidades. Era una gran proyección. Así es, eso era la palabra, Era una una gran gran proyección de tu proyección carrera. que no se aprovechó. Ok. Yo tenía la certeza de que iba a llegar y que iba a hacer grandes cosas. Ujú, Pero, pues nada, me topo con otra cosa que no fue así. ok. Peleaba 2 veces al año, debuté a 8 rounds Ujú. y la segunda pelea fue a Que 10. es lo que te iba a decir, que para debutar tu primer pelea profesional de 8 rounds son muchos, Ujú, normalmente debutan con cuatro con o 4. seis, Sí. ¿verdad? Ujú. Ajá, Debuté a 8 rounds, fue mi única pelea que hice de 8 rounds. ok, La segunda pelea ya fue a 10 rounds. wow, Sí, ya como la sexta, séptima pelea estaba peleando a 12 rounds. muy rápido. Sí, pero era rápido en cuanto a número de peleas, Ujú, pero peleaba 2 veces al año. Peleaba sí, muy poco, era otro tiempo. ajá. Es lo que estaba comentando Que ahora sí, ¿no? Ahora es normal pelear 2 veces al año. No, pero los campeones, Así es, pero no un principiante. principiantes peleas ¿cuántas veces? Pues, ¿cuántas lleva el verde ahorita? ¿Dos o tres? Lleva 2, va por la Va por la tercera. tercera. Entonces, tres Pero, o cuatro, un pero, promedio. pero menos de unos meses, Ajá, de unos cuantos meses. sí, Entonces, depende del promotor y la proyección que ok. te estén dando. Yo no tenía promotor, era otro tiempo, pues era Sí, otro en tiempo otros tiempos, definitivamente. Yo definitivamente. pensaba que iba a ser diferente, ¿no? Ajá, Como veía que el Jimmy Llanes ya era campeón nacional y que todo lo ujú. que traía y que el Alex Félix eran las Es que ya estrellas. había buenos peleadores campeones aquí en tu Ha época, habido ¿no? desde siempre, Siempre, ajá. siempre ha habido. Nosotros vivimos en un área que es rica en talento. Sí, Y no tierra, solamente tierra de de boxeo, campeones. no solamente de box. Hay buenos beisbolistas, hay buenos futbolistas, hay buenos profesionistas, hay buenos políticos, hay buenos cantantes. Es correcto. Es un área en que Muy el talento, prolífica de sí, talentos. es Dice talentísimo. que tiene que ver con el agua que tomamos. ¿Será cierto? Sí, y pues ya no toma la llave, Ya pero no, pero pues todos los que acabas de mencionar en su momento lo todos lo hicieron. tomamos. Así es. Algo tiene que ver las Algo tiene que ver. genéticas, el clima, la alimentación, Sí, algo hay que hace que nuestra gente sea tan talentosa, así es. Es, tan es un talentosa. dato muy importante el que acabas de dar. Pero Sí, así es. sí, eso siempre lo he visto. Ujú, Desde que yo era niño lo veía, y lo veía, y lo veía. Y pues veía que los ujú. campeones, no, pues yo también quiero ser. Y yo rápido voy a ser campeón del mundo. ¿Y No con voy a quién ser- entrenabas? Regresé a entrenar con Manuel Con Motagua, Manuel. con el Ok. pelo, con el pelo Con el cochudo, sí. Cochul. Pero te comento que era otro tiempo, no era lo mismo, batallábamos mucho para pelear, no Ujú, sé qué fue lo que pasó realmente. Estuve con él 5 años, ujú. en esos 5 años hice como unas, no sé si 10 o 11 peleas. Sí, el promedio que me dijiste 2 veces por Nada, año. nada, Prácticamente nada. nada, y yo pues trataba de vivir de eso, pues, Ajá. pero pues no se podía. Sí, ¿no? Pues cuando vas empezando, no. Entonces, que estaba ya se iba a vencer mi contrato con él y hablamos y me fui a pelear al extranjero. Ok, te fuiste a Estados Unidos, ¿verdad? Ya en ese tiempo yo había ganado en el 96. Ujú, Fui campeón continental de las Américas, ok, entrenando con el profe Cochul. ajá, Ahí en Culiacán, lo gané en Culiacán contra Luis Tyson Vázquez. ujú, Una peleota también, muy, muy dura, ujú, y le gané como en el noveno round, creo que ok. fue. ¿Cómo te Después fue en esas 10 peleas con el tema del knockout? perdí una. Perdiste una, pero con el tema del knockout, ¿cómo te fue? ¿Cuántas ganaste por knockout? Pues mira, en este momento no Porque lo eras un recuerdo. peleador noqueador, por eso hago Sí, el comentario. sí, pero también boxeaba. Pues el Ajá. otro era más fuerte que yo, entonces, Entonces pues no, te mejor fajabas. le pegaba y me Sí, quitaba, le claro, pegaba y me quitaba. obviamente. Eras noqueador, pero también inteligente. En Estados Unidos me decían boxer puncher, Ok, ese es el término. boxer puncher me decían. Ajá. Entonces,
pues gané en la quinta pelea. Me peleó en la Arena Coliseo, una pelea estelar. Y perdí, creo que como en el quinto round tuvieron una pelea. Sí. Estaba ganando y pum, que me agarran, me tumban, entonces me levanto, seguimos peleando. Yo creo que me debe haber puesto mal el muchacho de nuevo y se metió el referee para la pelea. Okay. Y como a las 2 peleas más ya ganó el campeonato ese, el latino, Ajá. en Culiacán. Valían en ese tiempo esos títulos. Sí, eran títulos de veras, pues. Sí, y son regionales, pero valen. Y después ya pues me coloqué en la lista de los primeros Clasificados. nacionales, clasificados nacionales. Cuando decido irme para Estados Unidos, yo era el número 1 en México. Ok. ¿Y seguías en los 64 kilos? No, peleaba, ya había subido a peso welter, Okay. 66,500, 66. ¿Qué era tu peso natural cuando Anteriormente, empezaste? Ajá. desde que llegué, mi primer pelea profesional la hice en 63,500. Okay. Después Cochul me subió a 67, 66,5, que es peso welter. Y que es donde hay mucho dinero, en las peleas del welter y Sí, ligero, todavía en súper ligero, en welter Ajá. había mucha lana Así porque es. estaba Oscar de la Hoya, estaba Julio Chávez, estaban todos los grandes campeones. ¿Y Después, te vas a Estados Unidos? sí, me fui y me vine a pelear. Allá, después de estar allá concentrado como unos 2 meses, 3 meses, vine a pelear por el campeonato nacional en Culiacán también. Okay. Era de Culiacán el muchacho que era el clasificado número 2, Oscar González. ¿Tú el 1? Era el Y número era el 2. Era el número 2. Ok, ¿y era un vacante? El título estaba vacante. Ok. Estaba vacante. Y pues terminó en un choque de cabezas y una cortada conmigo en la frente, en la ceja, y fue un empate técnico. Ok. Hasta ahí se queda lo que fue el campeonato nacional. Ajá. Y ya inició con mi internacionalización. Ya había un torneo en puerta en el Fórum de Inglewood, que era muy importante. Había varios, hacían torneos casi anualmente. Patrocinaba la Budweiser, ese torneo lo patrocinó Mitsubishi, el Fórum de Inglewood y Fox Sport. Y pues entré al torneo. Entramos los dos, de hecho, el chavo de Culiacán y yo. Con el que pelearon el Sí, campeonato nacional. Oscar González se llama, muy amigo mío también. Entramos al mismo torneo. Él pierde la primera pelea y yo la primera pelea la gano. Peleó contra un jamaiquino, hawaiano. Okay. Buen peleador, Jackie Hesham, un zurdo, muy bueno, le gano por decisión. Y entonces él ya se queda en el camino y yo avanzo. Por un lado, por el otro lado, viene un chavo de Estados Unidos que le gana a un chavo de Puerto Rico. Y pues nos enfrentamos en la semifinal, la segunda pelea. Y lo noqueó. Ese chavo le acaba de ganar a Tony Margarito. Ah, mira. Larry Dixon se llama. Really? Gran peleador, Tono. Un peleadorazo. Margarito, de los No, sí, mejores que un ha habido. peleadorazo muy duro, el Tony, pero fuertísimo. Y entonces, pues le ganó a él por nocaut en el séptimo round. Ese nocaut esa pelea fue en enero del 98. Y en diciembre del 97, parte de noviembre y parte de diciembre del 97, estuve concentrado con Oscar de la Hoya en Big Bear. Ok. Y yo participando con él como sparring. Él todavía era peleador, obviamente, ¿verdad? No, pues como sparring. teníamos, ese era el 98, Oscar estaba en su mejor momento. Okay. Y Pero, también ex peleador olímpico, por eso el sí, Boy. Bueno, ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos en el 92. Ajá. Entonces, perdón, estuve trabajando con él algunas peleas como sparring. Okay. Y todo eso pues me sirvió cuando llegó a la pelea. Imagínate. En enero, pues con mucho aire. Ajá. Y con... Y me imagino mucha velocidad. Sí, una mentalidad de ganadora, ¿no? Es. Y ahí viene y le gano por nocaut en el séptimo round. Ese nocaut fue el nocaut del año para Fox Sport América en diciembre. Todo lo que pasó el año. Eso fue en el 98. Todo el 99 le estuvieron pasando la pelea. El nocaut. De los chingones de fútbol. Ajá. El nocaut. Sí, algo muy bonito también. Entonces ya viene la final. Peleó contra un cubano. Al final. Otro cubano. Me dijo mi mamá. Sí. Me dijo mi mamá hasta que te sacaste la espina. Ya ese sí le ganaste. En el quinto round. Okay. Sí, pobrecito, la trituré algo ahora que Ahí, por uno la llevaron todos los cubanos. Sí, pues terminó con
nariz fracturada, un brazo quebrado también. Ahora, entonces sí estuvo En fuerte cinco, la en cinco pelea. rounds, en 5 rounds nada más. Él salió como muchos boxeadores cubanos, A correr. a deslizarse, así, a desplazarse. Ajá. Pero pues le tapaban los caminos y lo atacaba muy fuerte. Ujú, Estaba en mi mejor momento, tenía 25 años, recién cumplidos. ujú, No, me sentía muy fuerte, sentía que donde le pegaba le dolía. ujú. Y así era. Entonces, cuando lo agarro con una derecha y se lo doy en la pura nariz, él está contra las cuerdas, le hice una finta como que le iba a tirar abajo y pum, por arriba. Se le en la pura nariz, cae el muchacho hincado y ya se ve toda la sangre, una hemorragia. Y se levanta y está la nariz está aplastada. O sea, se le ve ahí Fracturado. sí, ya no se levantó de dolor. Y es dolorosísimo una fractura en la nariz. Sí, Dicen que es de los dolores más fuertes que hay en el sí, cuerpo, la muy fractura de fuerte, nariz. muy fuerte. Ajá. Ya no se levantó el chavo y ahí gané ese. Ok. Y pues entonces ya estaba firmado con el Fórum de Inglewood, Ok. con esa empresa. En ese mismo torneo, en esa misma pelea, en esa misma noche, peleó Juan Manuel Márquez. Ah, ok. Ajá, abajo, en la pelea de abajo, La preliminar. la preliminar. Nosotros Ajá. peleamos en Estelar, Estelar. el torneo, pues. Ajá. Y pues me gané un carro del año. Ah, ese fue el premio. Fíjate qué Sí, bien. sí, un Eclipse, imagínate en aquel Órale, tiempo un un carro Eclipse, deportivo chiquito. un carro, un Eclipse del 98 del año. ¿De qué color lo quieres? Negro, súper Gaso. cargado. No, no, no. Y es que el patrocinador era Mitsubishi, Era obviamente. Mitsubishi. El carro insignia era el Eclipse. Sí, muy bonito, muy bonito, muy Ujú. bonito. Y después de eso, ¿qué viene para ti? Pues mira, en ese mismo, eso fue en el 98, Ajá. fue como en marzo, y me lesionó una mano como a los 2 meses, y estuve un tiempo sin entrenar con la mano derecha. Ujú. Y en noviembre voy y peleo en el mismo Foro de Inglewood por el campeonato de la NABO, el cinturón de la NABO, Ok. North American Boxing Organization, por Ujú. la Sí, sí, Organización sí, sí. Mundial de Boxeo, con un chavo de Mazatlán, José Luis Benítez. Ese chavo venía, tenía una derrota, creo que tenía como 19-1, algo así. Ujú. Y casi todo por nocaut, Tenía buen récord. estaba muy fuerte, estaba muy fuerte. Ajá. Y la única derrota la había perdido en Australia con un australiano que se llamaba, no sé, Shannon Taylor. Era el número 1 del mundo. Ok. Era la única derrota que tenía. O sea, la pelea iba a estar buena. Ujú. Sí, Y sí. lo noqueé en el quinto. El quinto lo hice. Lo noqueé. Pero Y muy ahí, bonita, muy y ahí buena pelea. obtienes ese campeonato. Ujú. Ok. Gané el campeonato de Norteamérica. Ajá. Y ¿Y cómo te sentiste de la me lesión? lastimé la mano. Te volviste a Sí. lastimar. Pero como había entrenado mucho con la mano izquierda, Tenías mucha fuerza. pero con la mano izquierda estaba, pero filoso. Pum, 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 por todos lados. Ajá. Algo Sí, bien. desarrollaste otra. Algo bien, sí, otras habilidades. Otras Y mucha habilidades. velocidad. Ta, 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 y pum, 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 siempre con el punteando, con el jab, ganchos, y por todos lados. Por ahí tengo el video, luego te lo voy a enseñar. Ándale, ándale. Porque no pongan el YouTube porque tengo puras perdidas. Sí. No, fue una gran pelea, una Ajá. gran pelea. Y pues ya los ojos estaban ahí ya puestos, ¿no? Ya. Y él estaba en las clasificaciones mundiales. Ujú. Para ser campeón del mundo, tenías que pelear con los mejores del mundo. Sin duda. Ajá. Y y no se ganaba dinero hasta que eras campeón del mundo. Ok. Y muchas veces ni los campeones ganaban dinero. Era totalmente diferente ahora. Sí. Pero yo estaba en una división millonaria. Así es. Estaba Oscar de la Hoya, estaba Ay Cuartey, estaba Fernando Vargas, Ujú. estaba Tito Trinidad, estaba el Maestrito López, estaba Yoriboy Campas. O sea, era una división millonaria. Y me quería colar entre los mejores. Ok. Vernon Forrest, me he hecho pelear con Vernon Forrest. Y pues gano esa pelea, hice algunas defensitas ahí mismo en el foro, hice otras en Lake Tahoe, hasta que ya peleé en una eliminatoria Ok. para pelear por el Ajá. campeonato del mundo. El campeón era un ruso, Ujú. Ahmed Kotiev. Entonces era el campeón del mundo y ya estaba todo preparado para que fuera a pelear a Europa por el campeonato mundial. Ujú. Y yo me peleo con ¿cómo se llama? Con un africano, David Kamau, Ok. africano. David tenía 33 años. Era la preliminar para llegar al campeonato. Sí, Ya para ser el retador. era como una eliminatoria. Ajá. Y empieza la pelea, pum, en el segundo round lo tumbo en Las Vegas, estábamos peleando. Ok. Y viene otro, pum, lo tumbo otra vez como en el cuarto.
Pero me aguantó la candela, me aguantó la candela. Lo tumbaba, las 2 veces lo tumbé a los 10 segundos. Ok. Y aguantó la candela. Y en el 9º round me hace una cortada de toda la ceja con un derechazo. Nos pegamos el mismo derechazo por el Ajá. encuentro y él me lo de la pura ceja. Yo tenía una cortada chiquita, Ajá. pero me la hizo grandota todo. Y hasta ahí, güey. Pararon la pelea. Sí, pues ya no veía. Se Chingas. sube el médico y en cuanto vio la cortada, No, dijo, no, sigue. ya no se puede. Ajá. Y hasta ahí llegó. Ya, eso fue. Ahí se me fueron los billetes. Sí, pues la oportunidad para disputar un campeonato mundial ya. Sí, Y sí. después que viene de ti, porque recuperarse de un tajo, de una rajadura, no sé Pero cómo. es que no era la única. Todas las peleas anteriores Sí, había salido cortado, cortado. cortado, Ajá. cortado. Siempre, regularmente cuando yo peleaba eran peleas sangrientas, salía Ok. cortado. ¿Y cuánto tiempo te llevó para recuperarte de esa lesión? Decía Cochur que para cortarme nomás era necesario verme feo. Quédate, le Tenías la piel muy delgadita. No ves feo y Se corta. le va a salir sangre. Órale. Sí, siempre tuve ese problema desde que Ah. era boxeador amateur. En las peleas fuertes salía con heridas. Correcto. Ey, sí. Y después de esa pelea, ¿qué siguió? Mira, ¿Cuánto tiempo pasó? Porque no pasaron- es fácil, pues, recuperarse de una cortada. no, unos meses. Ajá. Fui, de hecho, a México y me hicieron unas cirugías ahí, Ujú. porque ya tenía varias cicatrices Ujú. juntas y estaba muy grueso. Ya te todo. operaron Sí, el ojo lo prácticamente. tenía muy Ajá. gacho, pero todo eso me lo quitaron y me hicieron una sola cirugía, Sí. una sola cicatriz. Ujú. Y gané algunas peleas más Ujú. todavía después. Y pues me volví a colocar ahí entre los Ujú. mejores del mundo de nuevo, porque era cruel. Si estabas número 1, número del mundo, perdiendo una pelea y te sacaban de las listas. Sí, así es. Exacto. Así es. Y es que siempre va a haber un montón queriendo subir Ey. en las clasificaciones. Pero si no tienes un apoderado de poder, pues, Ajá. porque muchos pierden y quedan ahí entre la bolita otra vez. Y al rato vuelven a pelear por el campeonato. Y Ajá. pues, Sí, sí, sí. Tiene que ver mucho quién lo maneje. exacto. Es otro tiempo. Ajá. Pues gané algunas peleas y empecé a tener más problemas personales. Ujú. Empecé a tener problemas personales provocados por mí mismo, por mi inestabilidad emocional Sí. y por mi indisciplina. Oh, y que en el deporte del box la Sí. indisciplina no Sí. va de la mano con el No, box. tengo que reconocer No va de la mano. que fui muy indisciplinado en cierto momento y empecé a tener problemas personales que me empezaron a afectar bastante psicológicamente, Ujú. mentalmente. Y pues hice algunas peleas en las que no dormía. Ok. Previo a la pelea, Cansado. sí, estresado. Ajá. Y pues tú me veías en el entrenamiento y me veía bien y me veía fuerte porque estaba muy corrioso, delgado, pero era puro estrés. Llegaba la noche y no dormía. Pues a la hora de la pelea, No como rendía. Ramón, No sé. ping, Ping. Sí, ping. no rindes. No, claro que no. Ajá. Hice algunas peleas así, obviamente pues perdí por puntos. Ujú. Los knockouts que tuve fue por heridas, Ujú. nada más. Después me recuperé otra vez, gané 1 o 2 peleas, vuelvo a pelear con otros peleadores fuertes Ujú. y pues vuelvo a perder. O sea, llegó la irregularidad. Ujú. ¿Y Así es. cuándo decides dejar el box profesional? Me alejé, mira, perdí una pelea en San Diego con un chavo ahí, Dani Pérez se llama. Ujú. También estaba clasificado entre los primeros del mundo. Y yo venía de perder contra, ¿cómo se llama? Que fue campeón del mundo también. Bueno, no lo recuerdo, ahorita un morenito. Ujú. Eh, Venía una derrota dolorosa. Y ahí vengo y peleo. Esa pelea, esa vez entrené con Manuel Montiel, con el Junior. Ok. Estaba bien, pero estaba bien fuerte, bien con todo. Dije, no, pues está. Ya No, reviví. aquí voy a Ah. regresar. Pero me puse las zapatillas más viejas que tenía, las de los Juegos Olímpicos. Ajá. Y peleamos en Del Mar, en San Diego, Ok. ahí en el Te galgódromo. sangraron los pies. En el galgódromo. Ajá. Pues me voy subiendo y la lona era de vinil. Pues estaba lleno de brisa. Híjole, era Las como zapatillas andar patinando. estaban lisas, las Como zapatillas. una pista de patinaje. Era como una pista de patinaje. ¿Cuánto me subí? ¡Fum, fum! ¿Qué onda? Me dice, no, pues estoy resbalando, le digo, Manuel. Y me puso cinta, pero ni así se detenía, pues.
terminé como con 3, 4 heridas en la cara de las caídas que me resbalaba y chocaba con el muchacho con la Órale. cabeza. ¡Pum! Ajá. Y me resbalaba y ¡pum! Me resbalaba y ¡pum! Todo cortado salí yo solo. Está buena esa anécdota, Neta, Está buena neta. esa anécdota. Ya, eso, ya, engacho, que impotente, no puedo hacer Sí, nada. no, pues si no tiene los pies bien plantados, no puede ni siquiera dar Claro un que golpe. no, Es la no. base del golpe, tener los pies bien De plantados. todo. Ajá, Vengo y pierdo esa pelea y digo, ya no voy a volver a pelear. ajá, Me retiré como 2 años ok. y me fui a trabajar a Estados Unidos Ujú, en la Consul. Y en ese tiempo perdí mi visa. ok. Me vine a Tijuana a dar unas vueltas y me regresé, tenía un carrito. Ujú, Me regresé el lunes a chambear y trabajaba en San Diego. ok. Y cuando salí al carro, porque se me ofreció un taladro que traía en mi carro, pues ya no estaba el carro. Perdí la visa, perdí el carro, perdí todo. Chinga su madre. Pero pues ahí Te lo traía robaron el carro sí, con todo. se robaron el carro y traía la maleta, pues Chinga venía a su- Tijuana. Hijo, le dije, valiendo chorro, qué Ujú, pedo. Y pues la reporté, era una visa de trabajo. ajá, Me reporté y todo, pero me dijeron, no, pues ve y saca otra. ujú. Entonces le hablé a un amigo y le dije, fíjate que me pasó esto y voy a ir para solicitar una Una visa. posición. Ujú, Y me dice, no, no hay problema, yo te voy a mandar un contrato, como que vas a venir a pelear. ujú, Sale. Y así fue, vine y me dieron una visa como por 6 meses, ujú, creo, un año, también de trabajo. ujú. Y ya después me dice mi amigo, oye, me dice, ¿y no quieres regresar a pelear? O ya tenía 2 años sin pelear. Ujú, Pues no está mal, digo, sale, ya me siento bien, pero voy a tardar un tiempo. Mira, ponte a entrenar y en 2 meses vas a tener una pelea. ok. En serio, sí, vale, me puse a entrenar. Ujú. Ya luego te digo con quién, pero ya no vas a, tú no vas a tener peleas fáciles ni nada. No, pues ya lo sé. ¿Y qué edad tenías ahí, Edgar, Te ya? iba a decir, yo Ajá. tenía como unos 29 o 29, 30, 30 sí, años, por lo sí. que estoy siguiendo la Sí, línea del por ahí más o tiempo. menos unos 29, 30 años. No estaba tan grande. No, no. Todavía tenías pues edad para Exacto, seguir sí. peleando. Todavía por ahí a los 32, 33, 34 Sí. todavía. Pero pues me puse a bajar de peso porque pues estaba Ajá. bien, bien pesadito. Y vengo y unos días antes me dice, no, pues vas a pelear con Carlos Valdomir. Carlos Valdomir fue campeón del mundo, era el número 1 del mundo en ese momento. Canijo, le digo, pues con Carlos Valdomir. No había otra más fácil. Vámonos, le digo. Él y yo habíamos entrado al mismo torneo. Ya se conocían pues. Sí, pero no peleamos, pues. Ajá. Él perdió con el cubano. Ok. Entonces, pues sale, vámonos. Ajá. Y pues, pierdo por puntos con él, por decisión. Ok. Me sentía bien, pero Sí. me cansé al final de la pelea. Ujú, Era de 10 rounds. Peleamos ahí el que es ahora el Honda Center en ujú. Anaheim. Ahí peleamos. Y pues ya digo, no, ya no volver a pelear, pues, Ya no te sentiste no pleno, tiene pues. ningún caso. Ajá. Espérate, pero antes de esa pelea, cuando pierdo con el que me rebalaban los pies con Ajá. Dani Pérez, como pues también salí con una fisura en la mano. En esa pelea. Ey. Ajá. Entonces, traía todavía un yeso, me dieron una suspensión, la comisión atlética, como por 2 meses, por las lesiones. Ujú. Y justo cuando se cumplieron los 2 meses, me hablan para que peleara con el campeón del mundo, Canijo. con Berno Forrest, que es el Ok. campeón del mundo. Ese muchacho, Berno Forrest, también fue a los Juegos Olímpicos en el 92. Ujú. Y acaba de ganarle 2 veces a Shane Mosley. Fíjate Y nomás. Shane Así Mosley le no sé. acababa de ganar 2 veces a Oscar de la Hoya. ¿Cómo son las cosas, no? Entonces, después de haber esperado, la oportunidad llega cuando Ajá. menos piensas. Sí. Me entrené como 15 días para la pelea. No es nada. Para Nada. una pelea de campeonato no es nada. No, no era de campeonato, era una pelea de 10 rounds. Por Ok. decisión. Nada, de cuenta que nomás fui por el dinero. La única Ok. vez que no me preparé. Ok. Y bueno, pues ni modo. Entonces dije, ahora sí, ya me voy a retirar. Y ya, pues sí, tenía ya como 2 años que no peleaba cuando Ujú. surge la oportunidad de pelear con Carlos Valdomir, Ujú, que era el número 1 del mundo. Y pues pierdo también ahí con él por puntos. ujú. Y ya me retiré. Ok, esa fue tu última pelea ya. No, pasaron como 8 años, Después de esa como pelea, 6 años. ah, Y volví a pelear. ya de 35. 36 años Ajá, 36. cuando regresé. Y gané el campeonato latino del CMB.
Ah, ¿de veras? Sí, aquí en el Deportivo Centenario. Órale. E hice algunas defensas Ajá. en el estadio Centenario, hice una Ajá. defensa ahí. Hice algunas peleitas ahí para la TV. Ujú. Y pues ya, me retiré, Ok. definitivamente. Después trabajé como entrenador muchos años, Ujú. los años que duró prácticamente el proyecto del CAR. Ah, sí, aquí el que trajo el Maloba. Ujú. Ahí trabajé como Ok, entrenador sí. Que estaba bien interesante porque tenían a los muchachos ahí con todo, ¿no? sí, Todos concentrados, concentrados ahí en el CAR, sí, tenían habilitadas las instalaciones para que vivieran ahí. Gente todo, de todo el estado. de todo el estado, Así sí. es. Era un proyecto muy exitoso. Fuimos campeones nacionales 2 veces Ok. de la Olimpiada Nacional, Ajá. cuando era la Olimpiada Nacional. Sí. Y sí, desde que empezó ese proyecto como en 2012, Ujú. en el 2013 fue la primera Olimpiada Nacional a la que asistimos Ujú. y quedamos en el tercer lugar. Muy bueno. Claro, después de que Sinaloa Ajá. quedaba en el 10, Sí. décimo doceavo lugar, por Ujú. allá, del medallero. Ya andaban en el medallero real. Ya y Ajá. todos los años nos mantuvimos en el top 10 de los primeros tres. Qué chingón. Hasta que en el 2018 fuimos campeones nacionales en Ujú. Chihuahua. Y en el 2019 fuimos campeones nacionales en, en Cancún Ok. también. Y en ese año yo renuncié. Ok. Ya tenía otros planes, Ahí fue ya que te alejaste totalmente Ajá, del box. exactamente. Ok. Y fíjate, cosa curiosa, en, en el, en ese año del 2019, los seleccionados, los campeones juveniles, Ujú. haz de cuenta que hicieron una selección también Ujú. y mandaron a Ecuador a un torneo ya. Y me dice el presidente de la federación, hey, pues para que tú vayas como entrenador Ujú. de la selección nacional. Ah, está bien, no, pues qué bueno, neta, sí, sí, pues, eso me lo dijo en el torneo. Ujú. Y me vine yo y renuncié, pero, o sea, les comenté, ¿Renunciaste pensando en que te ibas a ir con no, ellos? no, no, ¿No, no. no? Fue un comentario nada más Ah, que ok. me hizo el presidente, Ajá. pero yo ya tenía la idea de renunciar cuando llegara. Ujú. Entonces llegamos y les comento al que era el entrenador principal, ¿sabes qué? Le digo, voy a renunciar, o me puedes despedir para que me den una felicita más. Ujú. No, me dice, bueno, pues voy a renunciar. Y en ese día me hablan de la federación y me dicen, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, ¿tienes vigente tu pasaporte? Sí. Ah, pues para que te vayas preparando porque vas a ir como entrenador, Ah, como, sí, en serio, entonces. como entrenador de la Selección Nacional Juvenil para Ecuador. ¿Tú crees que te apoyen los del PITS? Me dice. Sin Porque saber que tú acababas de renunciar. les acababa de decir, todavía no hubieran firmado nada, Ajá. pero les acababa de decir a los del Ujú. PITS, pues. Ujú. No, pues yo creo que sí, le digo, no sé, no creo realmente, le digo, pero no sé, no sé. Ellos sí nos apoyan para todo, ¿no? Ujú. Pero, y si no te apoyan ellos, ¿quién? Porque ahora la federación te convoca y tú tienes que conseguir los recursos Ok. para participar. Órale. ¿Y tú crees que quién más te podría apoyar? Pues el presidente municipal, le digo. Ujú. Hablo con ellos, con el INDA y el ISDE, y vemos de qué manera. Bueno, el caso que al otro día me hablan y me dicen, oye, pues si ya había renunciado, pues. Pues no he renunciado, pero para allá voy, le digo. Ya se habían enterado. Sí, sí, pues porque hablaron con el Ajá. presidente, con Sí, el sí. presidente del PIT Ah, y del patronato. sí, del patronato, entonces ellos le dijeron, no, pues ya no lo podemos apoyar porque ya renunció. Ujú. Ya anda queriendo renunciar. Ujú. ¿Y siempre Y te fuiste para allá? no, no, pues ya ¿No? no, ya no hubo apoyo. Ah, Y ok. mandaron a otro entrenador de aquí mismo. Ok. Y creo que quedaron campeones por allá, no sé qué onda. Ujú. Pero lo que fueron las cosas, ¿no? Cómo se fueron a presentar las Sí, a oportunidades. veces así se presentan y Y se ni ponen en modo, el pues, momento que uno menos espera, ¿eh? sí, sí, Ajá. pues ni modo, fue aprovechado por otro amigo mío, no Ujú. pasa nada. Yo me fui a trabajar en otras cosas. Oye, Edgar, y también me contaste que ahora apoyas, ya has retirado totalmente del boxeo, Ujú, apoyas al deporte en general, ¿no? claro. Ahí en tu ejido, en el ejido Mochis, aquí Ujú. cerquita. Entonces, cuéntame rapidito, ¿qué es lo que haces apoyando ahorita el deporte? Mira, tenía un gimnasio de box Ujú. en el ejido hace ya tiempo. Ese gimnasio fue muy interesante porque lo hicimos. Yo inicié con un tejabancito chiquito y conocí a un amigo en la calle Sí. que era el delegado de la Sede Sol, Ujú. cuando era la Sede Sol. Ajá. Y me dice, hey, ¿qué estás haciendo, Andy? ¿Cómo estás? ¿Qué?
ahí me lo presentaron. Ujú. A Zenén Xochitl, muy amigo mío ahora. Presidente municipal. Sí, pero en ese tiempo era delegado de la Sedesol. Ujú. Y ya le comenté lo que hacía, ¿no? Ahora. Y en las tardes, pues entraron muchachos, digo, también ahí en mi casa. ¿Y qué necesitas? Pues necesito mucho porque tengo un lugarcito chiquito. Y, yo te ayudo. ¿Qué te necesitas? No le creí hasta que él me insistía y me insistía. Ujú. Y rápido me bajó unos recursos. Órale. Y empecé con un gimnasito ya un poquito más grandecito, humilde, pero ya un poquito más grande. Ujú. Como al año, me volvió a bajar más recursos. Ujú. Yo ya más o menos ellos me dijeron cómo lo hiciera Ujú. y empecé a bajar algunos recursos del gobierno federal, Ujú. con el cual hice mi gimnasio ahí. Ok. Y con eso también hice unos equipos de fútbol que llevaban mi nombre, Ok. Club Deportivo de se llama. Ah, muy bien. Es eso, te hablo hace algunos años, ¿no? Ujú. Hace como unos 10, 12 años, un poco más, Ujú. unos 15 años. Sí, 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 pero pues lo importante es que sigues apoyando a los Sí, jóvenes de tu exacto. ejido que quieran practicar un deporte independientemente del boxeo. Claro. Eso es chingón. El gimnasio lo tuve que cerrar cuando me fui a trabajar al CAR, Ok. porque ya no me daba Ya no tiempo. lo podías atender. No, también bajé los recursos y tenemos una tortillería. Ok. Puse una tortillería por medio de eso, Ujú. de los apoyos del gobierno federal. Ujú. Y eso, pues ahí sigue funcionando. Pero el gimnasio, pues ya no lo pude atender. Ok. Y pues los muchachos se fueron alejando, ¿no? Sí, sí, obviamente. Entonces, pero ahora apoyo chavos, hay varios muchachos a los que los apoyo Ujú. con uniformes de box, Mm. pero todos llevan mi logo, Ok. como un patrocinio. Sí. Entonces sigues apoyando pues a los boxeadores que están surgiendo ahorita. Exactamente, al que me hable y me diga que necesita un uniforme con Ajá. todo el gusto. Y si se puede con algo más, con gusto también. Sí, claro, Ahora que obviamente. voy a llegar y le traje unos guantes a un chavo que yo manejaba Ujú. y que los iba apoyando. Ujú. Le traje unos guantes, una careta, unas cuerdas, lo que se le ofrezca. No, ¿cómo andas con la maleta? No, pues yo tengo muy cateada. Mira, una maleta nueva. Y Cosas. parece que no, pero cualquier cosita abona, ¿eh? Claro que Y sí. abona también en lo anímico, Edgar. Para un peleador sentirse apoyado por alguien, le da ganas de seguir haciendo lo que está haciendo. Claro, es lo que nunca tuvimos. Además, es de lo que careciste. Claro, Ajá. sé lo importante que puede ser para Así ellos. es. Exactamente. Exactamente. Entonces, pues seguimos ahí apoyando muchachos y tengo un proyecto por ahí del cual te voy a platicar más adelante, Muy bien. pero es enfocado en lo mismo, en apoyar al deporte de una manera más grande. Muy bien. Entonces, es solamente un proyecto ahorita, lo estoy madurando Ujú. y lo estoy hablando también con gente de Estados Unidos Ok. y con gente, voy a empezar a platicar con gente aquí también Ok, de acuerdo. para llevarlo a cabo. Pues perfecto, pues ya cuando lo tengas listo, pues volvemos a platicar y Claro nos que cuentas sí. con detalle ya para que toda la gente se entere de lo que Claro que quieras. sí, porque es algo bonito, algo Ujú. interesante y es en pro del deporte. Pro del deporte. Importantísimo. Buscar algo, poder apoyar al chavo no solo cuando ya es campeón, Exacto. sino previamente. Ujú. Y no solamente el chavo que tiene talento, sino también el chavo que quiere hacer deporte. Ujú. Sácalo de las drogas, o sea, el deporte es la tabla de salvación. Exactamente. Entonces, pues, podemos hacer muchas cosas y en ese proyectito es el que Ujú. estoy madurando. Espero poder aterrizarlo a finales del año o el año que viene, por favor de Dios. Edgar, pues la verdad que te felicito por lo que estás haciendo y por lo que quieres hacer, porque las personas que son deportistas de corazón, que siempre han traído el deporte en las venas, siempre van a tratar de ayudar. Y Claro, es lo que tú estás haciendo. O sea, aunque te quieras alejar del deporte, el deporte te va a buscar. claro. Entonces, qué bueno que estás haciendo algo, qué bueno que Ujú. puedas apoyar a la gente, qué bueno que puedas apoyar a los jóvenes y sé que va a ser un proyecto exitoso, así como lo fue tu carrera. Gracias. Y pues que sirva este video para que la gente se entere de lo que va a venir en un futuro para Por ti favor de y Dios, para el norte del estar estado. pendientes. Sí, Estén sí, pendientes. porque es algo pro deporte, Así es. hombre. Ajá. Y a mí no me queda otra cosa más que agradecerte. Yo no conocía tu historia completamente. Había Ajá. escuchado algo que me platicaban tus primos, la Cintia, José Luis y el Coyo, y lo poco que había leído de tu historia que conocían. Pero pues aquí salieron muchos datos bien importantes que mucha gente no conocía. Y lo que faltaron, que no me Sí, claro, acuerdo. ¿no? Además que ya se nos va el avión a esta edad, Sí, ya sí, se nos claro. olvidan muchas cosas. Pero Edgar, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación.
Tenía muchas ganas de entrevistarte, ya Ujú. teníamos muchos meses platicando. Qué bueno que te pude ver ahora en este periodo vacacional Claro. que andas aquí en Mochis. Sí, mi tierra que tanto quiero. Así es, y pues gracias por aceptar y por apoyarme. Gracias a ti, Giuseppe. Gracias por el espacio, gracias por tu tiempo. Ujú. Y pues tu programa también es muy exitoso. Muchas Muchas, gracias. muchas gracias. Muchas Y gracias. ahora el ronco soy yo. Y yo era el ronco, ¿verdad? Te dije que les voy a hacer rápidamente antes de despedirnos un comentario. Esta entrevista se pospuso porque yo tuve un problema con una gripa muy fuerte, andaba muy ronco y con congestión nasal y la pospusimos, ¿qué? 3 veces o 4 veces. Sí, varias veces. Hasta el día de hoy que se logró y qué bueno que se logró. Entonces, Edward, muchísimas gracias. Gracias, Giuseppe. Gracias, hasta Dios te luego. bendiga. Esto ha sido todo. Gracias. Hasta luego.